Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable. Y más recientemente una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, 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 soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. In the words of Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Más importante, si disfrutas de este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con microaudios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.ai, Quinto.ai. Gracias. Entonces, con ese dicho, cultivando caos para la innovación radical con el genio, el antifrágil, Eduardo Salazar Yuste. Sonido, ¿cómo está ahí la prueba? Eduardo, siempre arrancamos de la misma manera, que siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí es un gusto, ya que el tiempo no se puede producir, invertirlo en estas cosas resulta un buen uso. Excelente. Y como tú sabes, tú fuiste recomendado a bastante personas para hablar de innovación. Pero antes de llegar a este punto, por favor, cuéntanos un poquito su historia como una persona que estudió ingeniería eléctrica, es trabajando en innovación y por qué estás aquí en este momento con Upside Consulting. Bueno, la historia termina siendo en la versión corta más un caso de serendipia. Más que yo haber buscado la innovación, estos temas terminaron encontrándome a mí, fue como el otro camino. Cuando yo me graduó en Estados Unidos de ingeniería eléctrica, que era como la única ingeniería donde uno podía graduarse sin saber ingeniería, porque era básicamente basada en matemáticas, que era lo único que yo sabía hacer. Yo pues no soy capaz de conectar una plancha a un tomacorriente. Me devolví a Colombia porque me tocó 9/11 en Estados Unidos. Hubo pues esa gran declive de los empleos de los internacionales. Me devuelvo a Colombia y monto una compañía de software de automatización de peajes. En esa época Colombia empezaba a entrar como en la onda de algunas de esas compañías, pero aquí ya había pasado pues la crisis de los 2000 del .com, que también golpeó mucho pues a las firmas colombianas. Monto una compañía de eso y a los 4 años la termino vendiendo a un grupo español, y en el proceso mi hermano, que era un gran consultor en estrategia, que había trabajado en Monitor Company, una gran consultora seminal de Boston, me invita a que le ayude en un caso muy puntual, como casi que un featuring consultant, solo como un experto en temas de telecomunicaciones. Y ahí me enamoré de la profesión y me quedé haciendo consultoría desde ahí. Y encontré, digamos, que la forma de hacer consultoría, y en especial desde Upside, que es la firma pues, que fundo yo hace 4 años, era una buena forma de aplicar
esta filosofía de los negocios, ese pensamiento sistémico que a veces como que le hace tanta falta al pensamiento de negocios. La gente en negocios tiende a ser muy metodológica y muy poco filosófica. Entonces se aprende los cómo, pero no entiende bien los para qué y no se hace las preguntas fundamentales de la teoría del negocio. Y a mí con esa perspectiva más filosófica me pareció que la forma de enriquecer el bagaje mío y en el camino ayudarle a empresas a detonar crecimiento rentable era aproximando como con ese pensamiento matemático y sistémico los problemas gerenciales y de crecimiento tradicionales de las empresas. Sí, está muy similar como piensan Charlie Munger, sus modelos mentales. Es decir, saber como filosofía, física, química, un poquito de todo, pero los bases que no son tan complicados para innovar en esas cosas. Si solamente saben algo cosas, es imposible tener este sistema mental, colgar otras ideas en otros conceptos. Absolutamente, y te agregaría biología. Una de las cosas que nosotros tenemos más olvidada a la hora de tratar de explicar fenómenos emergentes es el tema de la biología, y la biología es una gran maestra en temas de innovación, es una gran maestra de humildad en muchas cosas, porque finalmente uno termina de entender que los sistemas tienen una lógica propia, tienen unas propiedades emergentes y tienen unas cosas que solo experimentando y viviéndolas puedes tú ganarte el derecho a aprender sobre ellas. Tú no puedes filosofar sobre cosas sin haber experimentado sobre ellas, y entonces ahí se conecta eso, filosofía e innovación, casi que en un matrimonio feliz. Pero allá es otro tema que hablan Nassim Taleb, que es siempre hablando que la gente o los académicos le encantan hablar de teoría sin práctica, y no la práctica después de teoría. Tal cual. Taleb en eso creo que acierta mucho, de que muchos, y en innovación pasa mucho, Robbie, mucho, de que realmente uno hay veces pretende enseñarle cómo volar a los pájaros, en vez de observar muy bien qué están haciendo esas compañías, esos emprendedores, esas innovaciones que están resonando en un mercado, y entender cuáles son los elementos que están detrás de la causalidad del éxito, y ser más humilde en, oiga, cuáles son esos principios detrás, y desde esos principios cómo construyo yo, ¿no? Formas recurrentes de volverlo a hacer. Ralph Waldo Emerson tiene una frase que duele mucho a los innovadores y a los estrategas y a los que nos gustan los temas, digamos, de intervenir y de crear, transformar realidades. Él dice, en cuanto a los métodos, hay 1 millón y más, pero los principios son muy pocos. Aquel que domine los principios se gana el derecho a crear sus propios métodos. Aquel que domine los principios. Sobre eso hay una gran reflexión pendiente de nosotros los que estamos en este tema. ¿Cuáles son los principios? No cuál es ese desbordamiento de métodos y teorías y canvas, sino cuáles son los principios. No, es un buen punto, porque en el último episodio con William Shaw hablan de que trabajar es ejecutando constantemente, y después de un cantidad de tiempo se ganan sus propios principios que puedes construir encima. Pero la gente quiere una metodología, una respuesta de una que van a contestar todos sin hacer el trabajo anterior. Tal cual. Nosotros y los entornos empresariales, tal vez precisamente por, digamos, la característica particular de que se necesita utilizar recursos de alguien más, de un financiador, pero los que estamos metidos en los temas empresariales tenemos una relación muy, muy desafortunada con la ambigüedad. Y la ambigüedad es absolutamente necesaria para aprender. El día que tú quieres simplemente no tener incertidumbre para actuar, ese día quedas paralizado. La incertidumbre, como todo, es una variable que podrás reducir, pero tú tienes que ser capaz de vivir con una dosis suficiente de incertidumbre y de ambigüedad, y desde ahí ejecutar, aprender, observar, concluir, teorizar. Yo lo que sí creo es que no es únicamente cuestión de ejecutar y ejecutar, porque hay veces también he visto como esa obsesión de que lo que toca es salir y hacer. No, es una disciplina correcta, es un balance entre la capacidad de actuar y la capacidad de observar y aprender. Esa mezcla es fundamental si uno quiere pretender transformar una realidad en estos temas de innovación. Ese es un buen segue a la primera pregunta, que es importante entender qué significa innovación, o que sabes, o solamente buscar un problema, entender y solucionarlo, observar, como tú dijiste, en quitar la palabra innovación total, porque yo pienso que la gente está vomitando esa palabra en cualquier lado sin entender qué significa. Ese es donde vienen como las raíces de este podcast en sentidos. Posiblemente estamos como enredados mucho en hablar de sin
como tú dices, los principios en que yo investigando a vos, tú dijiste, yo vi en su página web, no hay ninguna palabra de innovación. Así es. Nada. Tú dijiste igual un artículo muy lindo de Storytellers que no más hablando de innovación. Sí, yo creo que, digamos, el límite del entendimiento finalmente son los límites semánticos. Yo sí creo que tenemos que tener una forma de conceptualizar, de entender, de ponerle palabras correctas. Me parece que es útil. Pero si tú me dices a mí, es importante definir la innovación desde lo que la innovación es para un cliente cuando la consume, no para nosotros los que teorizamos. Cuando tú le preguntas a un gerente de innovación qué es innovación, te va a dar una definición. Si se lo preguntas a un profesor de Harvard, te va a dar una. Si me lo preguntas a mí como consultor, te daré otra. Pero si tú le preguntas a un cliente, el cliente tiene solo una definición. Oiga, una innovación para mí fue algo que me permitió lograr una cosa que yo estaba priorizando hacer, que para mí era importante y que lo resolvió de una manera impecable. Una intención en un contexto de progreso que yo como consumidor estaba intentando hacer, que se me resolvió en presencia de ese bien, de ese servicio, de ese concepto. Los consumidores tienen una sola definición de qué es un producto innovador. Ellos no dicen que si el producto innovador es, que si el modelo es una cosa, ¿me sirvió o no me sirvió? ¿Fue útil en el contexto de lucha en el que yo estaba o no? Was it a progress I intended to make? Como dice Clayton Christensen en su último libro. Si nosotros pensáramos que la definición es más importante como la hace el consumidor de la innovación, no el creador de la innovación, creo que avanzaríamos enormemente en la discusión. Nunca pensaron sí, es como el job to be done. ¿Qué es el job que están? No traducen, ese es el problema aquí en Colombia, no pueden traducir job to be done en español. Exactamente. Entonces, y yo nunca he pensado al tener esta conversación la innovación viene de las palabras o las necesidades o los problemas de los consumidores. Ellos definen qué es una innovación. Nosotros no. Posiblemente innovación no existe. Es la búsqueda de qué es innovación por un consumidor que cambia constantemente. Y cuando en cambio te obsesionas por definirla como el creador de la innovación, empiezas a llamar innovación a cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa nueva, eso es una innovación. Cualquier cosa que una tecnología, eso es una innovación. Cualquier cosa que es desconocida, eso es una innovación. No, eso no es verdad. Y meterse disrupción en otras palabras. Exactamente. Entonces, a mí me parece que epistemológicamente es mejor decir, oiga, yo no sé si logremos tener una definición o no, pero si la vamos a tener, que no sea una definición de los creadores de la innovación, que sea una definición de los usuarios, de quienes la consumen. Enfoquémonos en eso, que ahí hay más pistas de cómo hacerla sistemática, aplicada a múltiples dominios y hacerla de una manera, digamos, ágil y contundente. Si no nos enfocamos en eso, no importa, la discusión ya es árida. Ya digamos, esa cantera no tiene mayor riqueza. ¿Qué dices en la parte de encima de su página? ¿Qué hacen Upside Consulting? Bueno, nosotros, déjame te lo explico como con un paralelo. Para nosotros las consultoras y las consultorías están divididas como en dos grandes grupos. El mundo de las consultorías como outsourcing metodológico es gente a la que tú le puedes delegar porque es capaz de seguir un método, una secuencia, una metodología, unas formas, tiene las bases de datos, tiene la experiencia, y esa es una forma de entender el mundo de la consultoría absolutamente aburrida. Pero ellos, ¿qué hacen ellos? Como cuando no encuentran algo que ellos saben, buscan una otra persona para llenar este hueco. Exactamente, es un tema de, oye, usted tiene un problema, yo tengo un método que lo resuelve. Y nosotros creemos... Ellos dicen que tengo la metodología. Ellos dicen, yo soy capaz de venderte a ti este método, estos 6 pasos, este proceso, esta secuencia. Y cuando tú miras la literatura de las consultoras, todas tratan de vender su capacidad de parametrizar la forma en la que resuelven los problemas. Son professional problem solvers. Yo creo que el ángulo que le da Upside a eso es que nosotros somos filósofos. A nosotros lo que nos gusta es entender superiormente los problemas. Yo no sé si los pueda resolver, pero déjeme entenderlo. A nosotros nos gusta tener sobre una aproximación mucho más filosófica de cuál es la teoría del negocio, en qué consiste ganar, utilizar principios inamovibles, principios fundamentales que vienen de esas disciplinas de las que tú hablabas de Charlie Munger. ¿Y cómo usamos esos principios para enmarcar mejor los problemas? Si tú enmarcas mejor los problemas, resolverlos se vuelve un acto trivial.
A mí no me gusta hablar de que nosotros tenemos respuestas. Lo que tenemos es una capacidad de entender muy bien las preguntas, de saber cuáles son las que hay que hacer. Entonces, por eso termina siendo una aproximación que llamamos nosotros de consultoría más radical. Venga, hagámonos las preguntas correctas, venga, entendamos la teoría del negocio, venga, entendamos la teoría del valor. Mira, Robbie, la cantidad de veces que alguien en una conversación de negocios usa la palabra valor. La próxima vez, en el próximo podcast, pregúntale a alguien qué es valor, para que tú veas el nivel de falta de entendimiento sobre palabras que son absolutamente fundamentales. ¿Qué es valor? ¿De qué lo emerge? ¿Dónde está? Porque el valor, como nosotros lo entendemos, solo se da en esa intersección virtuosa entre algo muy distintivo y muy relevante. En esa intersección. Si lo que tú haces como compañía no resuelve, no tiene ese job to be done, esa relevancia, y no lo hace de una manera distinta como lo hacen los demás, ¿cómo va a haber valor ahí? El valor se aloja solamente en esa esquina. Pero entonces muchos consultores que hablan de metodologías de creación de valor, yo creo que nunca han tenido una conversación de dónde se origina el valor. Entonces nosotros tenemos un poquito como esa aproximación más radical de pensamiento radical y sistémico a los conceptos de negocio. Pero ¿dónde viene el valor? Porque yo veo que si yo soy el consumidor que están generando la necesidad por una innovación que ojalá que una empresa van a descubrir a través de una investigación que cómo solucionar mis cosas, que es para mí una innovación, el valor para mí es solucionar este problema. Pero la empresa tiene que encontrar el valor si yo voy a solucionar este problema para la empresa. Pero mira, interesante, el valor se crea únicamente en el mercado. Sigamos con tu ejemplo. Hay un consumidor dispuesto a encontrar que si resuelve algo en su contexto de avance, en su job to be done, en su contexto de lucha, en su struggle de avance, ahí él encuentra algo que es relevante para él. Ahí hay valor. Pero si yo como compañía, para resolver eso, lo hago exactamente igual que cualquier otra compañía, ahí no hay valor para mí. Yo no soy capaz de extraerlo. Es un empate. El aire es valiosísimo para ti, es súper relevante, pero es dificilísimo de cobrar. Entonces, si yo hago una cosa que es muy relevante, pero no es distintiva, no hay elementos que yo hago en la forma en la que lo entrego que me separan de cómo lo hacen los demás, entonces tampoco puedo ganar plata, no soy capaz de crecer rentablemente. Y si en cambio lo hago muy distintivo, pero no es suficientemente valioso para un consumidor, entonces es irrelevante y ahí tampoco hay valor. El valor finalmente solo se aloja en esa intersección, en ese pedazo simultáneo de algo muy relevante para alguien y muy distintivo de los demás. Si tú no eres capaz de hacer eso, no hay valor. Y allá van con Peter Thiel en Zero to One. Si tú creas algo que alguien más está haciendo pero diferente, es competencia. En competencia la gente muere. Tal cual. Pero como tú mencionaste en su artículo, y pienso que fue en la Cámara de Comercio Cali, y también en William Shaw mencionó, yo soy un fan de Tostado en Justo en Bueno. Claro. Ellos entraron al mercado y vendieron café que nadie más ha vendido ese estilo. Saturaron el mercado con tiendas y están matando gente con su negocio. Nadie más están ofreciendo Tal cual. Pero allí es donde vamos. Pero cuando tú lo ves que dijo William Shaw con una aerolínea de bajo costo o Justo en Bueno, no es innovación en el sentido que no es sexy en ese sentido, pero la manera que hicieron es muy sexy. El pensamiento, el estilo, es como tú dijiste. Y de hecho yo creo que hay mucho más mérito en la innovación cuando tú le quitas esa aparente cobertura pretenciosa de que tiene que ganarse premios y utilizar tecnología. La innovación no está ahí. Eso de pronto será novedad, pero no innovación. La innovación en Colombia y las compañías más innovadoras son esas que tú estás refiriendo. Koala, cuando lanza Bonais, nosotros trabajábamos para un competidor en helados, el más grande en Colombia. Y yo me acuerdo, Robbie, en la sesión desestimando completamente al pingüino de Bonais, diciendo, eso no es un helado, eso ni siquiera cae en la categoría. ¿Eso qué es? Eso es un boli, se llamaban acá. Eso es un producto que uno vendía en el colegio. Eso no hace ningún sentido, ni siquiera lo miramos. Hoy tú tendrías que coger 2 o 3 marcas de ese cliente para el que yo trabajé para hacer lo que vende ese pinche pingüino en una sola marca, en un solo producto. Pero el producto no era lo innovador. Lo innovador era cómo le resolvías tú la sed a alguien en un contexto de un taxi, de un bus o de un calor en una esquina en Colombia, porque eso una paleta no lo resolvía. Un helado no lo resolvía. Un vasito de brisa no lo resolvía. ¿Cómo resolver eso perfectamente? Era mucho más innovador. Aunque el producto como tal haya sido inventado
Hace 200 años, en los colegios, en las escuelas, se jugaba con las bolsitas esas congeladas, el famoso boli. Entonces yo creo que nosotros por andar creyendo que la innovación es acerca de la novedad, la tecnología, el allure sexy, nos perdemos donde está realmente sucediendo. Y es que estos tipos, de nuevo, han creado tal vez en una categoría que ellos no conocían, en productos congelados al paso, un mogul, un gigante de rentabilidad, de marca, de lealtad, de valor en el mercado a través de la innovación, entendida como la estamos entendiendo acá. Pero allá viene otra pregunta que yo tengo aquí es, después de hablar con Flowers, con Luis Flores, entiendo como él me hizo soy enamorado con huevos quiques, hablando como, innovando con una gallina despreciada. Y no es sexy, en ese donde empecé con, wow, cuando estaba hablando con Luch, que es, la gente, yo vengo de Silicon Valley, y para mí todo tiene que ser sexy, pero de innovación no es sexy, es sucio. Es solamente el final producto es sexy, pero para hacerlo es muy sucio, pero vamos más y más a tecnología, más y más. Entonces, sí, yo completamente de acuerdo que tecnología no tiene que ser parte de la ecuación en una innovación, pero también tiene que ser parte de cómo estás navegando su empresa, ¿no? Como en toda la tecnología tiene que ser parte de la eficiencia eficaz, pero no tiene que ser parte de la definición de innovación. ¿Sí me entiendes? Yo creo que sí. Yo creo que la tecnología per se no es disruptiva ni innovadora per se, pero te permite, si tú tienes genuinamente la capacidad de irrumpir un mercado, de alterar completamente la forma en la que se evalúan las preferencias de un consumidor sobre un producto, a través del uso de tecnología, tú lo que sí haces es que haces las cosas mucho más escalables, tú haces las cosas mucho más replicables, haces las cosas mucho más sostenibles. Yo soy un gran creyente en la necesidad de la mentalidad de transformación digital como un elemento permanente. O sea, yo creo que Colombia y en especial los países latinoamericanos tenemos que empezar a ver en la tecnología el gran ecualizador frente a las otras economías. No podemos volver a caer en la trampa de que aquí en 40 años lleguen cosas que pudiéramos estar haciendo hoy a través de la tecnología, porque ya los costos de hacerlo se volvieron infinitesimalmente pequeños. Entonces, más y menos y menos. Cada vez menos. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que usar la tecnología como un ecualizador de ventaja, pero la tecnología per se no te da ventaja. Es cómo la usas, es cómo la combinas, es cómo la pones al servicio de esos jobs. Ahí es donde está la esencia. Te voy a dar un ejemplo. Pero antes del ejemplo, allá es la dificultad. Es ver la tecnología como abstraerse entre listo. Sí es como los huesos de esta empresa. Posiblemente puede salir un hueso más grande, pero posiblemente no. Pero la gente llega tan adentro. Es la única cosa que ellos pueden ver es tecnología. Para que toda la gente hablando tecnología. En alguien es un bonus, es invisible a otras empresas. Porque está tan enfocado en Entonces, es duro. Para mí es duro abstraerme de tecnología. Y si tú me dices a mí, la abstracción, porque por otro lado, cuando uno habla desde esta perspectiva, la gente piensa que uno es retardatario, que uno lo que no quiere es ver las posibilidades que la tecnología da. Y por el contrario, yo soy un gran creyente que la tecnología está preñando cada industria de oportunidades de hacer cosas que antes no se podían hacer. Pero de nuevo, la ventaja per se no está en la tecnología, está en cómo la vas a usar. Te iba a decir que te iba a dar un ejemplo. Hay un profesor de innovación muy cercano a nosotros que se llama Taddy Hall, escribió un libro con Clayton Christensen y él dice una frase que yo me demoré tal vez unos 5 años en entenderla y él decía, toda innovación exitosa es una asimetría en los costos de oportunidad. Asimetría en los costos de oportunidad. Él decía, si usted se pone a ver, desarrollar una marca para ese consumidor al paso de una bebida refrescante era una cosa que estaba ahí, pero para Coca-Cola, para Postobón, para los incumbentes, ir por ese mercado, el costo de oportunidad de no hacerlo no era muy alto. Pero para una compañía que no estaba ahí, decir, oiga, yo la única forma que tengo de entrar a bebidas carbonatadas eventualmente es empezar por
por este segmento, para ellos era la oportunidad de oro. Para ellos ir detrás de ese taxista quitándose la sed era absolutamente brillante. Para Coca-Cola, que ya dominaba con la mejor marca, la marca de los mundiales, era un segmento irrelevante. Cuando nosotros trabajamos con clientes en el mundo de las finanzas, lo hemos visto. Estos países que son tan pobres en tantas cosas, con tantos niveles de escasez, son un mar de oportunidades para esas asimetrías. Porque aquí, la Colombia, 50% o más de la ruralidad en Colombia nunca ha recibido un crédito bancario. Eso de pronto para un emprendedor es un espacio de oportunidad enorme. Para Bancolombia no. Bancolombia puede seguir creciendo y ganando plata sin nunca cerrar esa brecha de mercado. Pero en cambio viene Crezcamos, se dedica a cerrar esa brecha y construye la compañía del mundo financiero en Colombia más rentable en términos del ROE. Es una compañía creada hace 7 años por un emprendedor santandereano. Y se dedicó a prestarle a quienes nunca hubieran recibido en contextos rurales donde no había oficinas, en un modelo completamente distinto. Y esa compañía tiene hoy la tecnología de otorgamiento de crédito, de scoring de riesgo y de asignación de cupos y de monitoreo de usos y destinos financiables más sofisticada que yo he visto. No la tiene ninguna startup en Silicon Valley. Entonces, sí es una compañía basada en tecnología, pero el insight no se lo dio la tecnología, se lo dio esa asimetría en los costos de oportunidad. Ver oro donde otros habían visto pantano. Ahí es donde está, digamos, la clave y la mirada del innovador verdadero. ¿Cómo después utilizas tecnología para hacerlo más eficiente, más rentable, más rápido, más resiliente? Ahí sí creo yo que hay una ecuación muy válida. ¿Cómo se llama? Mauricio Osorio, el fundador de Crezcamos. Lo tienes que entrevistar. ¿Y la empresa? Crezcamos. Crezcamos. ¿Cómo es? Huevón, ese es exactamente por yo digo que innovación en Colombia es abajo de las piedras. Está en todos lados, pero tiene que buscar en este... ¡Wow! ¿Qué mira este bicho tan gigante? Es absolutamente genial. Lo que él ha creado en seguros, en programas de protección integral, lo que él ha creado en formas de ahorro en la ruralidad. Ese tipo tiene oficinas en un sitio que se llama Barranca de Loba. Vaya, búsquelo en el mapa. Usted ni sabe dónde es eso. Yo tampoco. Y él es capaz de llegar a unos sitios y llegar con una marca, con una cercanía. Ha creado, es decir, Crezcamos hoy en día es una compañía fácilmente de 400.000 millones de pesos de cartera colocada. Es la compañía de más rápido crecimiento en el mundo de las microfinanzas y el mejor ROE del sistema bancario colombiano. Él es colombiano, ¿no? Colombiano. De Bucaramanga. Entonces, aquí es mi pregunta. Fue muy interesante hablando con William Shaw. Michel Omi pienso que es chileno y venezolano. William Shaw es mexicano. Ellos encontraron cosas aquí en Colombia que fue enfrente de nuestra cara todo el tiempo, pero nadie fue capaz de identificar exactamente cómo este chico, viendo oro cuando otra gente vieron nada. ¿Qué estamos faltando o qué tienen estas personas? Porque yo estoy pensando que alguien necesita ver afuera, tener ojos diferentes, un contexto para conectar puntos. Pero ¿qué en su opinión hablar de empresas? ¿Por qué unos colombianos o nosotros no somos capaces de ver este oro cuando está en la cara, pero nosotros estamos viendo a través como no existe? ¿Qué está pasando? No sé si puedes identificar o tienes unas teorías. Pues mira, yo tengo una teoría muy particular sobre eso. Yo creo que nosotros no somos capaces de ver el mundo desde la óptica del no consumo. Los gerentes de negocios ven lo que pueden medir, pero aquellas cosas que no pueden medir las desestiman. Entonces, cuando tú preguntas ¿cuánto vale el mercado del crédito rural? No, eso no vale casi nada. Debe ser chiquito. Pero no te haces la pregunta correcta y es ¿qué necesidades de progreso que pudiera financiar tiene la gente en la ruralidad y qué tengo que hacer para habilitarla? La gente se pregunta ¿cuánto se vende de bebidas al paso congeladas? No se vende nada. Entonces ese negocio debe ser malo, debe ser chiquito. Pero no se hace la pregunta de cuánto tiempo estás pasando tú en un carro sin aire acondicionado, muerto de calor, con ganas de refrescarte. Entonces nosotros miramos la unidad de consumo como una unidad de atractividad, pero no miramos la circunstancia posible, el mercado desarrollable y el no consumo como una posibilidad de verlo. Lo que vieron Tostado, Viva Colombia, Justo y Bueno, no fue lo que se estaba vendiendo, fue ¿por qué se está vendiendo tan poquito estas cosas? El no consumo. Hoy mira todo lo que se venden. Entonces por eso a mí me encantan la visión de la historia incompleta.
dígame por qué tenemos tan bajitos per cápitas de tantas cosas. Hoy lo estábamos viendo con un cliente con el que estamos trabajando. En Colombia uno solo utiliza laboratorios y pruebas diagnósticas de exámenes de sangre, de colesterol, porque te lo prescribe un médico. Pero en cambio tú y yo estamos en régimen, en dieta, queremos ir al gimnasio, nos queremos cuidar, pero no tenemos una forma fácil de ir a mirar cómo está nuestro estado de sangre, porque nadie Ni tampoco nuestro ADN. ni nuestro ADN. Entonces, pruebas genéticas, pruebas de sangre, perfiles de esos, no los usamos. Y cuando vamos y preguntamos por qué, no, porque es que ese mercado es chiquitico. No es que el mercado no es chiquitico, es que nadie lo ha desarrollado. Hoy estamos gastando en cremas, en gimnasio, en programas nutricionales, cosas que deberíamos también gastarnos en pruebas genéticas. Si no vemos con la mirada de la posibilidad, no con la mirada de la realidad. Y en eso está la esencia de eso que tú llamas esa mirada que da el innovador. Ve lo mismo, pero lo ve desde una óptica diferente, lo ve con otros ojos. Mira, en vuelven como al contexto, los colombianos en el inicio de este podcast, los colombianos le encantan comparar, le encantan ver como Silicon Valley, cómo es, pero ¿qué están faltando? No es ver un lugar tan fuera de contexto de Colombia, es ver a través de los ojos de Elon Musk. ¿Qué vio él? ¿Cómo estás mirando? ¿Qué fue sus modelos mentales que yo puedo aplicar por aquí? Que es otro mercado que es tan viejo como la combustión de que yo pueda reinventar, que hizo como Vivo Colombia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué faltamos aquí con las grandes empresas? ¿Qué han visto? Porque a veces cuentan las personas que vienen como una pregunta diferente. Por ejemplo, yo no sé si yo soy capaz, como con Vive 100 o Bonais, te vas a vender esta pregunta. Yo sé, una cosa como un Otter Pop en los Estados Unidos, es estúpido. Yo pienso que voy a juzgarlo. Yo no voy a verlo. Entonces, para mí, yo pienso que voy a ser ciego también. Yo estoy tratando de pensar, si yo estoy en esta posición, no, vamos a vender una como en bebida energizante, una botella se parece de champú o los taxis. Eso es loco. Entonces, ¿qué necesitamos para cuando la gente pregunta, dame un segundo para pensar, posiblemente hay una oportunidad? ¿Qué es los líderes? ¿Es la gente vendiendo la idea no con suficiente fuerza? ¿La investigación que han hecho no es suficiente aportar o qué estamos faltando? ¿O qué podemos hacer, mejor dicho? Yo te diría, y esta respuesta pues es una respuesta que viene de nuestra trayectoria trabajando con empresas y para equipos gerenciales. Yo te diría que equipos gerenciales tremendamente competentes, compañías con todos los recursos a su disposición, carecen de 3 cosas. Y sin esas 3 cosas, no importa qué tan competentes sean, qué tan disciplinados sean y qué tantos recursos tengan, nunca van a ser tan exitosos desarrollando nuevas posibilidades y utilizando la innovación como un vehículo de crecimiento. ¿Cuáles son esas 3? Es absolutamente necesario cultivar el arte de la observación en los que están de frente en un negocio. Nosotros hay veces entendemos los negocios desde el Excel y creemos que el problema está en el Excel y los problemas no están en el Excel. Las compañías no tienen problemas financieros, eso es una entelequia, eso es falso. Los problemas siempre emergen de relaciones con el cliente, de productos en el mercado. Cultivar la capacidad de observar lo que está pasando, de ver qué están haciendo los clientes, de ver qué están intentando avanzar, eso es absolutamente fundamental. Destreza número 1. Destreza número 2. No obsesionarse con lo que yo tengo como oferta, sino con lo que el mercado necesita como propósito, como para qué. Las compañías siempre hablan de que yo quiero venderte, ¿no?, la broca de 1 cuarto, pero la gente no necesita broca de 1 cuarto, necesita huecos de 1 cuarto. La gente no necesita ollas con teflón, necesita que el arroz no se le pegue. Pero a nosotros pareciera que estamos tan embebidos en hablar del beneficio que tenemos, del producto que tenemos, de lo que sabemos hacer en la planta, de lo que tiene el técnico, que se nos olvida el para qué lo usaban. Mira una cosa tan irónica. Kodak se quebró en el momento histórico de Colombia, del mundo, donde la gente más comparte fotos y más se toma fotos. ¿Tú dices que las fotos desaparecieron? No, lo que desapareció fue imprimirlas en papel. Pero hoy Kodak podría ser el líder absoluto de un montón de cosas porque si algo las fotos han crecido. Hoy en día son un lenguaje de comunicación. Pero ellos se obsesionaron que el negocio era imprimir. El negocio nunca fue imprimir. Sí, es porque Instagram fue una empresa exponencial justo al punto del codo cuando
la gente grande como Kodak vieron como no existen. En el momento que llegan a la punta del codo, son gigantes vendiendo 13 billones. Robbie, Kodak se había inventado una cosa que se llamaba O-Photo. Búscala, O-Photo. Sube tus fotos, ponlas en un servidor y mándaselas al impresor más cercano para que te impriman digitalmente. Ellos seguían pensando que el negocio era imprimir, pero nunca ha sido eso. ¿Para qué sirven las fotos? No sirven para imprimir, sirven para recordar, para memorar. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si a O-Photo, en vez de decirle, mándala a imprimir, hubieran puesto una funcionalidad trivial que se llamaba compártela con tus amigos? Dale si te gusta. Hubieran creado Instagram y Facebook 10 años antes. Ellos tenían toda la tecnología, pero se les olvidó. Se volvieron tan buenos en el cómo que se les olvidó para qué. Y eso le pasa mucho a los gerentes de las compañías y le pasa mucho en estos países donde creemos que nosotros tenemos que ser expertos en los cómo, no en los para qué, que no somos creadores de mercados. Esa es la segunda. Y la tercera, tenemos una pésima relación, te lo decía, con la incertidumbre y la ambigüedad. Nosotros llegamos a un comité financiero y lo primero que nos dice el miembro de junta, el gerente financiero, es muéstreme eso en data. ¿Usted por qué no tiene eso cuantificado? Dice, porque es que la incertidumbre no se mitiga de esa manera. Yo le puedo hacer todos los cálculos que usted quiera, pero eso no reduce la incertidumbre. La única forma de reducir la incertidumbre es experimentar. Nosotros detestamos la palabra experimentar. Casi que si yo llego a una junta y le digo, quiero hacer un experimento, la gente me dice, no, es que una empresa no es para hacer experimentos. Entonces, si las empresas no son para hacer experimentos, es la mejor manera condenarlas a que no aprendan. Y un sistema que no aprende, pues tú ya sabes dónde ha terminado todas las historias de empresas, gobiernos, personas, cuando se les quita la capacidad de aprender y experimentar. Entonces, mira que esas tres, una mirada distinta y observar, la capacidad de entender los para qué es tanto más que los cómo, los beneficios más que los atributos, y la capacidad nuestra de experimentar y aprender desde el mercado. Si tú no tienes esas tres cosas, Robbie, no hay forma, no hay empresas, por talentosos que sean sus equipos, por MBAs preñados de Harvard que tengas, no son capaces de crear nuevos mercados. Otra es observar. Observar. Ajá. La capacidad de observar lo que está pasando, la disciplina de observar tus mercados, qué está haciendo el cliente. La segunda, es entender. No vender que ofrecen, pero que la gente necesita. Exactamente, el para qué. ¿Qué es lo que usted está haciendo? La gente no quería imprimir fotos, quería compartir sus mejores momentos. Para eso antes las imprimía. Hoy no, hoy hay otro cómo. Los cómo cambian, los para qué se mantienen. La gente hoy sigue usando los mismos para qué de casi todas las cosas. Hay que conectarse con los para qué. Y la tercera, una sensación relajada, tranquila, flexible para experimentar y aprender. Si tú no eres capaz de decir eso, si tú en el próximo comité de junta que tienes que llegar no puedes decir quiero hacer un experimento, porque las compañías no están para eso, están es para ganar plata y para tener cero incertidumbre, entonces terminan teniendo negocios absolutamente tibios y tímidos y desempeños mediocres, como ha sido más o menos la historia empresarial de este país. Tengo dos historias contando y tres preguntas en esos tres temas. Uno es, yo vi una charla de un hombre, se llama Duncan World, que fue ex vicepresidente de innovación de Disney. Contó una historia que pienso que fue Disney en Europa, un lugar, dijeron, necesitamos crecer, tenemos que vender más. Entonces ellos enviaron sus personas a las casas de las personas, preguntar, etcétera, cosas. En que encontraron, ellos vieron un montón de las fotos de la familia en la pared. Entonces, notan las personas de Disney porque Disney es de familia. Y él preguntó, ¿cuántas personas aquí tienen niños? Entonces, mucha gente subieron sus manos. Listo. ¿Cuántas personas? Listo. Vos allá. ¿Tienes fotos en sus paredes? Listo. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Dijo como 17 y 19. ¿Qué edad son sus niños en las fotos? 3 y 4 o 5 y 6. Eso es. ¿Por qué? Porque queremos quedar que sus niños son pequeños en nuestros bolsillos siempre. En ellos, con el sistema de mercadeo, lanzaron una campaña en la mañana, hablan de memorias, cómo dejar las memorias de su familia por siempre con Disney. En la noche vendieron los precios baratos para familia. Subieron como 150% de las ventas a través de... Pero me voy. ¿Es posible enseñar a la gente a observar? Yo creo que sí. Porque
Es una disciplina, Robbie. Es acerca Tiene de... que leer, tiene que viajar, tiene que estudiar arte, estudiar biología. Si tú estudias la única cosa, no puedes ver afuera. cultivar la vagabundería intelectual. Tú tienes que ser capaz de cultivar los múltiples aristas. Nada es peor que un gerente muy competente que solo sabe de un tema. Nada peor. Si algo es fundamental, esa visión interseccional, esa capacidad de la gente de pensar. A mí el otro día me decía alguien que para qué estudiábamos nosotros filosofía, porque es un curso mandatorio de nuestros consultores. Nosotros estudiamos a todos los filósofos importantes y me decía, ¿para qué? Si por eso no te van a contratar. Y yo le decía, te equivocas. A nosotros nos contratan por la capacidad de combinar la observación y el arte de observar y el arte de cuestionar y el arte de vivir en conciencia es una disciplina que se aprende. En allá van a desconectar a los próximos. Okay. Listo. Cuando tú eres capaz de hacer vas a ver el mundo del consumidor y no de como que yo puedo forzar en ellos. Exactamente. En experimentar es muy lindo porque justo antes de yo grabé un podcast con María Paulina de la Puya y del espectador que tiene. Y ella dijo que fue su amigo Juan Carlos, tuvo la idea, fue a su jefe Fidel, tengo listo, armaron un guión, dijo envió un correo a toda la gente, creó una presentadora, y fue un experimento, y ahorita es como gigante. Porque la cultura allá es la libertad para la gente explorar, experimentar es que ellos hacen. Claro. Entonces, pero aquí como tú dijiste, no, es como tú dices, si yo soy un jefe de Koala, y llegas con ese idea loco, vives lleno de Bonais, un experimento para ¿cómo voy a... Ellos observaron, ellos vieron algo. Claro. Yo no puedo verlo. ¿Cómo vendieron para... Ok, listo, hágale. Experimentar, confiar en ¿Cómo? Porque la junta, porque las personas no son... ¿Es la venta? ¿O es mi visión de un líder que yo no puedo ver algo distinto? ¿Qué lado piensas? Yo creo que en eso, inclusive creo que ese es el rol fundamental. Y tú, que es un tema que a ti te ha interesado en todos tus podcasts, del rol del CEO... Yo siempre he creído que el top management de una compañía, si no se entiende a sí mismo como el defensor, es decir, el CEO tiene que defender al lobo de las ovejas, porque los lobos hay que dejarlos que no se distraigan con las ovejas cumpliendo el presupuesto. A los 4 o 5 los CEOs tienen que separarlos del rebaño y decir, usted no se me quede por acá comiendo oveja. Usted vaya y hágase las preguntas, porque el rol de un CEO moderno es el verdadero rol es la creación de relevancia para la próxima década. Y tú no puedes crear la relevancia de la próxima década si no tienes el equipo de lobos, el Wolfpack, haciendo esos experimentos. Entonces yo sí creo que una compañía que no innova, de hecho y de facto, habla muy mal de su top management, de su junta directiva y de su CEO. Porque eso no es una función delegable en un equipo, eso no es una función trasladable a un programa con el gobierno que mándelo a Ruta N. No, si eso no es obsesivo del CEO, eventualmente la irrelevancia sí será culpa del CEO. Tú piensas que el top-down es muy importante. Total. Porque es el top-down de esas disciplinas, de esos principios. Desde arriba tiene que haber la convicción. Claro, quienes tenemos que hacerlo somos todos en una organización. Yo sí creo en la capacidad sistémica de una organización. ¿Cuál es una organización innovadora? No, pero porque a los lobos los defiende el CEO. Porque desde arriba hay un mandato. Tú entras a Koala y ves 3 pendones en blanco y les preguntas, ¿esos qué son? Los de los productos que aún no hemos lanzado, que no sabemos cuáles son, que estamos pensando en ellos. Y te los ponen en la recepción. Entonces tú dices, ¿pero cómo así? ¿Ustedes desde que entran ven eso? Porque este año todavía no sabemos qué vamos a hacer. Ay, pucha. Y otro tema para un CEO, hay una serie en Freakonomics, el podcast de CEOs, y uno es de gente diciendo que hablan de probabilidad en este tipo de cosas. Fue una referencia en un sentido que pienso que fue en Hollywood. Ellos quitaron unos gerentes de como Universal, esta cosa, porque las películas que están lanzando no son buenos. Pero fue de probabilidad que ellos llegaron a un momento que las películas son malas en ese sentido, pero ellos piensan fue culpable de ellos. En justo el hombre que llegan después reciben buenas películas y piensa que él es el mente atrás, pero no es. El otro CEO dijo, ¿qué pasa? Yo estoy poniendo o como tendando la cama para la próxima persona en las cosas que yo tengo que hacer, posiblemente tengo que comer en un sentido mierda
para poner el puesto en las próximas personas que llegan van a recibir mi energía en se parecer con el éxito. Entonces, sí es duro. A veces tus no van a recibir qué han hecho porque la gente no van a verlo. No, en el ego llegan allá, no sé. Y eso inclusive me lleva a un punto más filosófico. Tan importante es que sea de la agenda del CEO que el hecho de que haga parte de su discusión central es un indicador de que no es un CEO vanidoso, porque la vanidad y la experimentación no son buenos amigos. Entonces yo le tengo mucho miedo a los CEOs vanidosos, a los CEOs que lo único que les gusta es salir en revistas, que lo único que les gusta es tener un discurso hacia afuera de mira lo que hacemos, pero que no saben lo importante que es tener skin in the game, como dice Taleb, de estar apostando todos los días su agenda intelectual, su visión y su teoría del negocio todos los días. Porque es que administrar vanidosamente una compañía en estos mercados es muy fácil. ¿Cuántas compañías conoces tú en Colombia que se han quebrado por la competencia? Aquí nadie se quiebra por la competencia. Estos son países de bajos equilibrios, de baja competitividad, de baja rivalidad. Aquí son peleas de pastor alemán. Salen babeados, pero nadie muerde. Entonces los CEOs que hacen de la innovación su agenda tienen que bajar los niveles de vanidad porque todos los días están jugándosela. Y por eso mira que tú lo has notado. Las compañías más innovadoras, los gerentes, la gente no sabe quién es William, la gente no sabe quién es Michael de Rhodes, la gente no sabe. Trata de ir a un evento donde estén estos tipos hablando para que veas lo escaso que son. Nosotros siempre terminamos llevando unos gerentes que se han ganado pues premios de Impulsa, pero nunca han hecho plata. Que se han ganado el premio portafolio del empresario, pero nunca han creado nuevos mercados. Esos son héroes silenciosos, poco vanidosos, absolutamente ambiciosos con el resultado, humildes con el aprendizaje. En cambio, en Colombia nos gusta ponderar al revés. Los vanidosos, pero tímidos con el resultado. Los vanidosos en la propaganda, pero tímidos en el desempeño. Entonces, a mí por eso me parece que es esencial en eso que tú dices, que el CEO, probablemente le está tendiendo la cama a los CEOs que vienen, a los equipos que vienen. Y si se notan, las compañías que han tenido ese tipo de liderazgo, después de que el CEO se va, deja de todas maneras una senda de avance y de progreso, porque deja metida esa senda, esas convicciones y esos principios en un equipo, en una organización. Montano, esta es la pregunta con propósito. Por ejemplo, es como una empresa Bancolombia gigante, ¿cómo es? El mundo es cambiando tan rápido que el propósito que ellos tuvieron no tiene que cambiar, tiene que modificar, pero ¿cómo puedes? Por ejemplo, es mi referencia porque yo conozco Juan Carlos, yo conozco qué pasa en el banco. Ellos están cambiando radicalmente las personas, cómo piensan, cómo se sienten, qué es haciendo, pero yo no sé si es suficiente rápido a la velocidad que vamos. ¿Cómo importante es una empresa tener un propósito? ¿Es justo quitar un propósito, redefinir el propósito? Este es bueno porque la gente dice, no, tiene que ser un propósito que nunca cambia, o sus principios. Y el otro es skin in the game. Y si tú eres un emprendedor, si tú tienes su propia consultoría, tú tienes su emprendimiento, tienes skin in the game. Si no vendes, duermes, no comes pollo, arroz, etc. Pero hay gente que tiene un sueldo, tiene su finca, etc. ¿Por qué van a arriesgar? ¿Por qué van a jugar? ¿Por qué ellos preocupan? Hoy, si yo vendo ese de loco, a ellos no les gusta, no voy a tener ese, ¿cómo voy a pagar mi finca? ¿Cómo voy a tener esta felicidad que es un carro, 2 niños, etcétera? Entonces, ¿cómo que has visto en las empresas que has visto? ¿Cómo puede generar skin in the game o blood in the game con gente en una empresa que no tiene nada de perder porque tiene un sueldo digno? Te respondo ambas y empiezo por la segunda. Yo creo que una de las reflexiones más importantes en el diseño moderno de organizaciones es generar organizaciones más compactas, más pequeñas, más biológicas. Yo creo que el fin de esas organizaciones monumentales se acabaron. Hoy en día es acerca de Fast and Furious, es de equipos. Y la razón es muy sencilla. Hay un teorema que se llama la ley de Prince. Yo no sé si tú la conoces, que dice que en cualquier dominio del output creativo del ser humano, el 50% del output lo produce la raíz cuadrada de las personas que participaron. Entonces, en una compañía de 100, en una consultora de 100, 10 personas hacen el 50% del output. Eso es una cosa muy dura porque quiere decir que la incompetencia crece exponencialmente. Y el talento... No estás hablando como Vilfredo Pareto de 20% tiene 80%. Es peor que el Pareto.
el 50% lo hace la raíz cuadrada de la gente que participó. Entonces, una compañía de 100 personas, 10 producen el 50% del revenue, del content, de las cosas. En cualquier acto creativo es súper asimétrica. Ese es el origen fundamental de la desigualdad de muchas cosas, que es absolutamente, es un power law, es absolutamente asimétrica la distribución de output creativo. Entonces, cuando tú crees que quieres resolver la cosa solo con más gente y simplemente lo que haces es crecer, tú no te das cuenta que la incompetencia crece exponencialmente, pero la competencia extraordinaria crece lineal. Y eso es una cosa complejísima. Por eso el número ideal de un proyecto son 3 personas, porque la raíz cuadrada más o menos quiere decir que 2 son los que hacen el 50%. Entonces son equipos mucho más biológicos, chiquitos, y eso cambia completamente la lógica organizacional de antes, donde tú hacías equipos donde tenías 70 personas a cargo. 70 personas a cargo es un mal diseño. Equipos grandes son un mal diseño. Entonces eso simultáneamente te alinea, skin in the game, porque tú tienes más gente, pero también te garantiza tener la asimetría del talento mejor resuelta, tener equipos más compactos, más compenetrados. Yo creo muchísimo, mira, y vuelvo a hacer la referencia, en Quala los equipos que lanzan proyectos nuevos y marcas nuevas son 5 personas, punto. No importa la categoría, no importa que es un equipo de 5. No, y me encanta que dice como una cosa biológica. Estoy leyendo un libro espectacular que fue recomendado de un astrofísico contando historias de gente de elementos. Entonces dices, necesitan como electrons que pueden combinar, armar moléculas diferentes, separar, armar otras moléculas, pero si tiene uno grande que no puedes adaptar. Así es. No es Está muy chévere pensar como este. Así hay que pensarlo, con una lógica mucho más orgánica y biológica, los biomas, no tanto las organizaciones y las estructuras. Entonces, con eso resuelves un pedazo. Y el otro pedazo que es, digamos, complejo porque es real, y es que si las compañías no tienen un propósito, pero a nosotros la palabra propósito, a los Simon Sinek y demás, El why. y el why a mí no me gusta. Porque me parece, Súper, cuéntame por qué. Te voy a decir por qué, porque me parece que se ha malinterpretado con una visión un poco vegetariana, homeopática. Para nosotros es una cosa un poquito distinta. Sí hay que tener un superior purpose. Yo sí creo que las compañías son vehículos de transformación. Como que es el Mass Transformative. El MTP, un poquito del Transformative Purpose, pero desde un ingrediente que a todos ellos en la literatura les falta. Y es que eso no es solo deseos. Tú debes tener una teoría de ventaja. ¿Por qué crees tú que eres el mejor dueño de ese propósito? Porque si la única explicación que tú me das es que estás muy motivado y es que te quedó muy bien redactado y es que eso te emociona mucho, I don't buy that shit. Yo no creo en que es acerca de motivación. Le tengo mucho miedo a la motivación, porque la motivación hace que el ser humano pierda cordura, pierda distancia. Yo creo que es la intersección entre algo que vale la pena, que es valioso, que es un massive transformative purpose in which I happen to have a great edge. Cuando las compañías no reflexionan simultáneamente en esas dos, terminan teniendo unas declaratorias baladí, unas declaratorias homeopáticas donde no pasa nada. Piénsalo de esta manera. Tú estás en una piscina. Hay zonas donde tú tocas el fondo y zonas donde no. Donde tú tocas fondo es donde está esa intersección entre un propósito superior y una ventaja. Y ahí tú gastas menos energía para estar afuera, para estar a flote. Si en cambio estás únicamente donde no tocas, pues sí, pero te va a tocar nadar mucho, te va a tocar mover mucho a los pies y eventualmente te vas a cansar. Y si ese cansancio te coge con un competidor que estaba en cambio más alto que tú o parado en una zona donde él sí tocaba el fondo, pues se acabó el juego. Entonces yo creo que a nosotros en esa discusión de propósito como que siempre le queda faltando el ingrediente de que no es solo tener un propósito, que sea un propósito romántico, soñador y motivador. Es importante que sea, pero es importante que tú seas el mejor dueño posible de ese propósito, que haya una teoría de ventaja que explica por qué tú debes ir por ese. Y eso cuando tú miras la literatura no lo hacen tan explícito, porque ahí obviamente sería más exigente y más difícil que la gente saliera como loca y decir, uy, ya tengo mi MTP. No, también tienes que tener tu TTP, tu Transformative Advantage. Si no, you're fucked eventually. No, me encanta que tú dijiste, porque siempre está buscando a alguien para hacer contra Para mí tiene que ganar su MTP. Piensa que tú tienes los derechos de reinventarse y encontrar MTP diferente. En cambio, 20 veces tú quieres. Pero si tú piensas, no, ese es nuestro propósito desde hace 100 años, porque pensamos que tenemos que tenerlo,
Quítalo. ¿Quién se importa? ¿Quién diga una persona cambia totalmente? ¿Por qué una empresa puede cambiar también? ¿Sí? De ¿Sí o nuevo, no? la ventaja es lenta en cambiar. Entonces, por eso, inclusive eso te ayuda a que tú sí puedes cambiar. De pronto tienes que reenmarcar tu propósito. Pero no me digas que todos los años vas a reenmarcar la fuente de ventaja tuya. Ok. Porque es que uno no muta de ventaja de un día para el Es otro. más afilar, menos de reinventar. Eso. Entonces, cuando tú terminas profundizando eso, cuando tú te mantienes el Jiminy Cricket tuyo aquí en el hombro derecho diciéndote, cambia las veces que quiera, ten el propósito más emocionante, más inspirador y más transformador. Pero acuérdate que si no tienes ventaja en él, que si no tienes algo particular que te hace y que te invita a ser mejor dueño de esa reinvención, eventualmente lo que tienes es un eslogan. Y muchas de las compañías, tristemente, cambian el propósito como si cambiaran el eslogan. Y pues eso no tiene mayor gracia y no hay mayor impacto. En cambio, cuando tú tienes esa intersección de nuevo, un great purpose, un propósito nítido, una razón de ser, una cosa que moviliza y que emociona a una organización y un conjunto de ventajas, de elementos endémicos, de formas de entender el mundo que te hacen a ti creer, por lo menos tener la hipótesis, la teoría de que tú eres el mejor dueño de resolver eso, se vuelve muy distinto. El test de mejor dueño es un test esencial para el CEO moderno. Eso es muy chévere que tú dijiste. Posiblemente viene la sangre en el juego en un sentido que es, si tú eres un hub o un grupo de personas pequeños, biológicamente, bien armado, trabajando en algo, y se encuentran que con una necesidad de una persona que necesita algo, nosotros somos capaces de solucionarlo y empiecen a ser dueños. Somos los mejores para solucionar vamos a sacar los estadios sí o sí. Y ya empiezan a tener sangre en el juego porque has visto algo que solamente ustedes pueden solucionar. Total. Pero la única manera de llegar allá es para observar y identificar unas cosas que podemos hacer. ¿Cómo la gente puede mejorar su observación o no ser? La gente no leen, la gente le gusta hacer más cosas, leen. Pero una cosa que yo siempre me gusta mostrar en unas conversaciones de innovación, yo muestro una cosa de Messi. O sea, ese es mi embajador de innovación. ¿Por qué? Porque este man no piensa nada más, pero ser mejor. Nada. Y la gente piensa que innovación es el juego más serio que hay. Y la gente no entiende que si tú quieres trabajar en innovación, leen constantemente. No es, va a mi trabajo y llega a la casa a verte como telenovelas o Netflix. No, leen, estudian. Pero la gente piensa que puede innovar en su tiempo libre, pero no pueden. Lo total. Entonces, ¿cómo podemos observar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos tomar esas empresas que tienen tanto talento en sacar esta esencia para cambiar este país? ¿O vamos a esperar para otra gente para llegar en cambiarlo para nosotros? Yo, digamos, sobre eso, había una reflexión que hacíamos nosotros de cuáles son como esas precondiciones al cambio. Eso. Yo creo que Precondiciones de cambio, no cambiar. Para que haya esas precondiciones uno necesita como unos ingredientes. El primero, y es el más escaso en Colombia, uno necesita un poquito de tensión. No crisis, pero sí tensión. En Colombia hay muy poquita rivalidad. Entonces, como a mí no me comen el queso tan rápido, como yo puedo vivir, ¿no?, pasmosamente, casi siempre, y es muy difícil que me quiebre. Mira, tú coges el listado de las 100 compañías, de las 50 compañías más grandes en Colombia los últimos 100 años y ha cambiado muy poquito. Tú coges ese mismo listado en Estados Unidos y de pronto hay una o dos que todavía están en el ranking. Es decir, porque hay vida y muerte. Como aquí casi no hay rivalidad, aquí finalmente muchos de los... Ahorita. No, exactamente. Entonces, por eso te digo tensión. Entonces, mi noticia es, sigan pensando así, que no se preocupen, que por cada CEO de un grupo dormilón, yo tengo 7 emprendedores dispuestos a ir a comérsele el queso. Entonces, sigan así. Pero eso necesitamos alimentar un poquito más el monstruo de la tensión, de que haya un poquito de, yo no sé cuántas juntas, que haya hambre, que a mí me digan como CEO, óigame, ¿usted qué está haciendo para crear la nueva? ¿Usted qué está haciendo? Las juntas en Colombia son de olvidar, son absolutamente malas, son un ritual donde se juntan un palomar, vienen una vez al mes, cagan y se van, o sea, eso es horrible. Las juntas no sirven en Colombia, hay que repensarlas porque no tienen ese ingrediente de tensión. Ese es un ingrediente, pero el otro es conocimiento. Si tú no tienes cierto conocimiento,
esencial, puro, filosófico, de principios sobre estas cosas, si tú te quedas únicamente con la página, con leer la solapa de los libros, con leer el pequeño artículo de Harvard Business Review y creer que eso es, decía tal vez Hawkins, que el problema no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. El verdadero enemigo es cuando tú crees que sabes, porque es mucho mejor saber que uno no sabe, por lo menos da una conciencia, la naturaleza detesta el vacío, lo terminas llenando, pero si tú crees que está lleno, tú lo que terminas es haciendo comités. Entonces ese es el segundo ingrediente que es muy complejo de llenar. Tenemos que tener un pensamiento más crítico, ser un poquito más denunciantes de los falsos profetas de estos temas de innovación, porque hay muchos. Y la tercera cosa que tiene que haber como precondición de cambio, que yo creo que es esencial que esté ahí, es que tiene que poder haber un ejercicio de celebrar la mentalidad correcta y celebrar los avances correctos. Nosotros tenemos que entrar en la onda de empezar a celebrar los bunais, de celebrar los tostados. No podemos caer en el trivialismo de que es que como no es tecnología, de que como no es... Porque ahí perdemos todos. Cuando nosotros no le damos el protagonismo de héroe a quien realmente lo es, entonces terminamos encontrando héroes en cualquier personaje común. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de conciencia de nuestros líderes de opinión, de nuestros medios de comunicación, de la forma inclusive en la que hablamos. Nosotros en Colombia, Robbie, tú lo has visto, celebramos un montón de falsos ganadores. Nos fascina ser el wannabe. No, yo creo que nosotros tenemos que ser más exigentes y cuando alguien lo hace, celebrarlo mucho. Celebrar mucho. Con esas tres precondiciones, uno logra, digamos, empezar a generar un poco el cambio, un poco más de tensión. Oiga, aquí me lo pueden quitar, información y conocimiento correcto, y un poco de celebrar y darnos cuenta y amplificar y hablar más de lo que sí está sucediendo para que eso finalmente termine de allanar, de facilitar esas conversaciones. Yo, por mi parte, mi compromiso es que el cliente que trabaja con nosotros, entre el proceso de estrategia y el desafío a los CEOs, o cambian su equipo gerencial o ese equipo gerencial queda absolutamente conectado con estas ideas de ir a por los mercados, de ir con una convicción de crear posibilidades. O sea, nosotros sí creemos en que it's one company at a time. Este cambio no es un cambio colectivo, pero es one by one, donde todos los días la idea es que haya un adepto más de estas ideas. Un montón de preguntas conectando allá. Uno es, la gente me preguntan, porque me gusta pensar en el futuro, leo mucho sobre el futuro, es cuándo pienso en hacer un cambio como de paradigma, de como no un zeitgeist, pero paradigma como fuerte en unas cosas. Yo digo, yo intelectualmente tratar de entender que es 8 años, pero yo sé que es moviendo mucho más rápido que yo puedo entender, entonces yo corto a 4 años. Yo pensé en 4 años la misma cosa van a pasar que pasó cuando yo estaba en los Estados Unidos. En menos de 3 años que estaban como en Silicon Valley, Borders, Blockbuster, Circuit City desaparecieron. Y para mí fue un base de mi juventud. En menos de 3 años los dos no existen, los tres. Y yo estoy seguro, para mí, qué pena la gente escuchando que trabajan por esa empresa, porque cuando va uno al costo o como en Catronics, si ustedes panamericanos, ustedes no existen para mí. Ustedes son caminando como muertos. Walking Dead. Yeah, porque Amazon ya está aquí. Cuando arrancan, ¿por qué voy a comprar una cosa electrónica cuando el servicio es terrible? No puedo cambiarlo. Y yo, chao. Entonces, ¿cómo ves el futuro de Colombia? ¿Cómo rápido vamos a cambiar? Hay empresas que están listos, que están tratando de abordar por esta velocidad que has visto. ¿Somos capaces como colombianos para hacerlo? ¿Qué has visto con las grandes empresas que han trabajado? Pues digamos que te voy a dar la respuesta optimista y te voy a dar después un ingrediente realista. Optimista, yo creo que finalmente en Colombia hay un fenómeno que yo ya lo empecé a ver y me tiene muy contento, y es el cambio generacional de los managers, el cambio que acaba de tener el presidente Duque. Por fin tenemos un presidente de 43 años, es decir, esa es esa generación como tú, como yo, que nos tocó ver esa transformación, que podremos no ser los millennials de Born Digital, pero ya tenemos mucha
hemos observado muy bien eso, tenemos un entendimiento superior de las posibilidades, pero también nos tocó vivir en un mundo en transición. A nosotros nos tocó ver quebrarse a Blockbuster, a nosotros nos tocó ver quebrarse Kodak, a nosotros nos ha tocado, nosotros somos esa generación del sándwich. Y me está gustando la forma en la que nuestra generación toma las decisiones. Y los que están llegando a decidir, los Mora, yo creo que en Colombia pasó que no, 1.500 gerentes alcanzan a cambiar el destino y el ritmo de un país. Y esos 1.500 creo que la mitad ya son de nuestra generación. Y ahí hay algo. Donde no está pasando ese cambio generacional, en la banca, por ejemplo, donde todavía los CEOs de algunos de los grandes grupos pues tienen 81 años, llevan 53 años en el banco, esas cosas. Finalmente esos cambios generacionales se van a demorar y se les va a notar. Y ahí, en cambio, son los disruptores los que están haciendo la presión. Están creándose compañías que yo les estoy viendo en 3 y 4 años, desempeños que antes en Colombia se necesitaban una década o 2 para lograr. Entonces, yo estoy viendo, digamos, en el tema optimista que hay realidades y hay evidencia de que things are happening and are happening fast acá. Sí. Te voy a hablar del realismo aquí con mi familia. y el pesimismo. El realismo y el pesimismo es que todavía este es un país donde a nosotros no nos gusta competir. Este no es un país, a nosotros no nos gusta competir. ¿Porque hay riesgo o que yo creo, temor de riesgo invisible? Yo creo que nosotros desde mucho antes, antropológicamente, nosotros fuimos una colonia menor. La Gran Colombia no era importante el Río de la Plata y el Gran México arriba, pero nosotros éramos una cosita, éramos como pasar de agache. A Colombia ser muy protagonista, míranos en fútbol, a nosotros todavía nos cuesta trabajo creer que somos capaces de competir y de abrazar, atraer e invitar la competencia. A nosotros no nos gusta competir. Entonces todavía ahí hay un elemento de realismo que me aterra. ¿Cómo somos capaces de ser nosotros el portador de la noticia de que la competencia es esencial? Es porque hay competencia que hay innovación, no al revés. Si no hay niveles de competencia absolutamente extraordinarios, si no los invitamos, si no los promovemos, si no los animamos, entonces nosotros vamos a seguir en uno de esos equilibrios de baja productividad. Ya salimos de pobres, ya no somos un país pobre, no somos un país rico, entonces estamos ahí en tibiecitos, país de ingreso medio, y eso es horrible. Para un momento. Por eso, entonces te digo, veo las señales de cambio generacionales. Es el peor. Sí. Uy, ese es donde estamos. Ese es el peor. Es la tibieza, ya no tienes el afán y la urgencia de un país con 70% de la población debajo de pobreza, pero tampoco tienes mayor riqueza, estás ahí. Todos podemos vivir más o menos bien. Vamos bien. La complacencia es el verdadero enemigo en mi dosis de realismo. Que nosotros, la generación que puede, caigamos en la complacencia de que estamos bastante mejor que nuestros papás. No, venga, comparémonos con los que son. Venga, pongámonos la sensación, el ritmo, la cadencia de poder avanzar de una manera más dramática. Sí, Eduardo, una de las cosas que yo he visto en Colombia que me siento 100% que voy listo a pelear a sangre por es no hay ningún problema de aptitud en Colombia. Podemos conquistar cualquier cosa, pero actitud faltamos un montón. Hay gente, que un amigo que Agustín Peláez, que está en este podcast, que estudia en Francia, Alemania, para IoT, digo, los colombianos son mejores ingenieros, etcétera, etcétera, como los franceses. Pero ellos creen son los mejores, nosotros no. La única diferencia en ese dijo como William Shaw otra vez, el peor cosa o la que puede matar cualquier innovación es no creer en ti mismo, no creer en qué estás haciendo. Sin duda. A nosotros le encantan juzgar a otras personas y matar los sueños para bajarlo a otro nivel para nosotros sentimos mejor. El canibalismo nuestro, que el colombiano come colombiano, lo disfrutamos mucho. Nos fascina un poquito esa... Y sí, ese es un poco el tema. Yo creo que ahí hay un tema de mindset que tenemos que ir elaborando. De nuevo, he visto señales tempranas de que ya empieza a haber unos referentes de ese mindset que empiezan a hacer cosas menos politically correct, menos conventional, menos apegados a esos cánones y empezando a hacer cosas, ¿no? Están varios en tu podcast. Yo creo que, digamos, el vaso viene bien. Ahora necesitamos ¿no? Como la parte de colectivamente creer que sí. Y ahí en ese colectivamente tenemos una tarea todavía los que podemos contar o los que hemos contado con la fortuna de ser parte
de proyectos muy exitosos, de salir y contarlo y demostrarlo. Y tú decías bien, en Colombia esto es muy raro que alguien quiera naturalmente compartir lo que sabe. Nosotros finalmente no lo hacemos qué? con esa facilidad. Sí. En Silicon Valley, como tú escribiste, la adyacente. Ese es donde viene, es un arrecife coral, como Steven Johnson. Esa es la verdad. Alguien puede usar este combustible para su cosa. Estoy de acuerdo. Y es construir como un polyp en otra empresa completamente diferente, pero aquí es imposible construir este adyacente porque nadie comparte. Si no compartes, no pueden usar la información de otros para combustible. Sí. Es decir, yo creo que ahí es que tú te metes ahí en unas razones bien históricas. Colombia comparte menos bien y colabora menos bien porque nos conocemos muy poco. Nosotros no exploramos al otro, nosotros no conocemos, nosotros tenemos, ¿no? Finalmente somos más aislados, nosotros no conocemos las virtudes tan gigantescas que hay entre los paisas de los cachacos de los costeños. O sea, hemos creado unos pequeños silos, nos fascina ser como pez grande, pero de pecera chiquita, y no nos gusta como ampliarnos y abrir y romper un poquito esos horizontes. Y la segunda cosa que nos pasa es que finalmente para poder colaborar hay que confiar en el otro, hay que invitar al otro a ser parte, digamos, de esa construcción. Una buena conversación en Colombia es escasa en estos temas. Y es escasa porque finalmente, incluso cuando quiero conversar con alguien inteligente, yo parto de la desconfianza. ¿Será que esa persona así? No sé. Entonces, pues así es muy difícil. Lo peor que puede pasar es que no le guste lo que oyó y bueno, se tomó un vino y listo. Pero a nosotros creo que ahí entre conocernos y confiar tenemos una tarea, digamos, organizacional, una tarea cívica muy grande que hacer. Y una pregunta a vos, un poquito personales, justo pensando en María Paulina, porque fue la conversación hace una hora, fue la razón que ella tiene la puya, es porque, otra cosa, todos los gringos extranjeros, Colombia es espectacular, sí, pero Evo tiene que disfrutar la mierda de Colombia también, que es la corrupción, los problemas, tiene que disfrutar la buena con la mala. En la puya no existen si no es problemas, rabia contra que yo pueda ver el mejor de Colombia. Y en eso es porque yo estoy con mi familia. Hay miles de oportunidades en Colombia. Solamente tiene que abrir sus ojos, cerrar y mirar a la izquierda. Hay otra oportunidad para innovar, hay otras cosas, hay otro potencial. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás trabajando, innovando en Colombia? ¿Por qué no mueves a los Estados Unidos? Tú puedes trabajar en otras empresas. ¿Por qué estás aquí en Colombia trabajando aquí? Es una pregunta efectivamente personal y dura. Cuando yo me regresé de Estados Unidos, yo me regresé temporalmente. Yo dije, voy a estar un par de años, pasa ya la crisis y yo vuelvo a Estados Unidos. Yo me sentía más un poco como yo quería jugar en el Real Madrid, no aquí pues en el América de Cali. Y realmente tenía arribismo y decía, acá en Colombia realmente no hay nada muy importante para hacer. Usted termina atrapado en la comodidad de vivir muy bien con muy poquito. Y yo era una persona muy arrogante y muy pedante, muy cocky. Y el giro que me dio fue un poco distinto y es que yo sí creo que en este país uno es capaz de la unidad de impacto y transformación de realidades por cada unidad de éxito personal, aquí es más grande. Esa ecuación es mejor. Entonces, ser exitoso, yo sé que no voy a ser y que hubiese sido de pronto más exitoso personalmente en otros contextos, en contextos más agresivos, en contextos más competitivos, donde yo no me volviera referente en estos temas a los 28 años. A mí me hubiera encantado ser un don nadie y tener que competir más difícil, más duro, pedalear más para poder ser protagonista en un montón de cosas en las que ya lo soy. Y sin embargo, la ecuación, cuando tú miras lo que tú eres capaz de hacer por cada unidad de éxito personal en términos de transformación de realidades, aquí sí se pueden hacer unas cosas espectaculares. Entonces, este es un país donde finalmente uno tiene, ¿no?, cierta dosis de compromiso de que si te va medianamente bien a ti personalmente haciendo ciertas cosas importantes, al país le fue extraordinariamente bien. O sea, el factor contribución, las ondas aquí son más grandes. Son más grandes. Entonces, yo sí creo que hay y la quiero llamar ya en este punto, una dosis de patriotismo. Sí creo que aquí tenemos nosotros los que podemos mover este balón hacia adelante
un compromiso de hacerlo, de moverlo. También además yo estoy celebrando, estoy muy optimista de que me estoy empezando a encontrar gente de mi edad, de mi generación, como mis clientes. Y eso estoy absolutamente, o sea, yo no sé si eso ya es un síntoma de vejez, pero ya me pasó en 2 y poder tener la interlocución con alguien como en esta misma vibración, en este mindset, vibrando en esa misma longitud de onda, a mí me está pareciendo fenomenal. Fenomenal. Entonces, ahorita sí que no me lo quiero perder. Es como tiene alguien de su familia peleando por su visión con los viejos que están hasta arriba. Exactamente. O sea, yo creo que ya hay como un pequeño movimiento en el que quiero que Sí, este poder que nos están entregando ya no vuelve a las manos de los antes. Lo vamos a usar también que la generación de abajo va a estar agradecida en prestarnos esas decisiones los próximos 25 años. Porque, por otro lado, los millennials me cuestan más trabajo. Sí, yo estoy esperando 4 años. Yo no pude esperar para el futuro para ver qué está pasando en este país en 4 años. Yo pensé que va a ser espectacular. Van a ser como cosas radicales que van a pasar aquí. Estoy de acuerdo. La gente está haciéndolo, solamente nadie sabe qué está haciendo, cómo está haciéndolo, ¿no? Porque para mí la otra cosa que me encanta celebrar es mucho más duro acá. Entonces, si tú puedes hacerlo acá, puedes hacerlo en cualquier lugar. Es verdad. Aquí es como la gente tiene esposas de pies, de visión, pero la gente está sacando del estadio. Y vamos a ver, como, wow, esta persona hizo eso en Colombia, wow, vamos a hacer todo. Yo también creo. Creo que estamos empezando a jugar como desde Colombia, pero en la otra escala, en la escala que sigue. Ya empieza a haber compañías que lo que están haciendo acá, lo que construyeron acá, se apalancaron en esas desventajas que tenían y las están capitalizando en el mundo. Y a mí ya cuando esa mitología, cuando ese panteón de héroes empieza a ser cada vez más frecuente, más nutrido, a mí me llena de optimismo. Creo que también como tú, los próximos 5 años no quisiera perdérmelos. Creo que van a ser muy excitantes en Colombia. Y la última pregunta antes de los últimos, Eduardo, es, estoy pensando que dijo Luis sobre Huevos Quiques, pienso que dijo, la gente que está innovando allá ni tiene bachiller, pero fue una persona, un jefe, preguntando, oye, ¿qué has visto allá? ¿Qué quieres hacer? Y la gente observaron en su propia manera, pero observaron. Entonces, no sé si a veces es posible decir un equipo que pueden observar, si son compases con su observación, preguntar las preguntas correctas de la otra gente, que forzar ellos a observar cosas que van a nutrir como la empresa. Por muchas veces cuando yo hago talleres de pitch, la gente han pasado por una cosa de design thinking, sus conceptos, su defensa son terribles. Y yo empiezo como hacer la puya, como una poke aquí. ¿Por qué este? ¿Por qué este? Y ellos empiezan como a defender. Y allá salen los hallazgos. Ellos tuvieron todo el tiempo, pero no fue capaces de identificar que este fue un hallazgo. Tal cual. Pues mira, pero yo creo que tú estás dándole a un elemento que a mí me gustaría dejarlo enmarcado. Si tú me dices rasgos menos obvios que yo he tenido y he encontrado en algunos de nuestros clientes más exitosos en convertir observaciones en realidades, observaciones correctas en negocios rentables, hay una cosa que a mí me parece bien fundamental. Yo se la leí tal vez en algún libro sobre Startup Nation. Había un capítulo que decía que los israelitas habían cultivado el arte de la desobediencia, el arte de pensar, ellos lo llaman chutzpah en hebreo, que es como la capacidad de decir lo que tú piensas, de hablar con candor, de quitarse un poquito las estructuras y las jerarquías y las formas de defensividad. Dígame usted de qué universidad se graduó, a ver si lo que usted va a decir es inteligente, de ponerle los rótulos y el elitismo a la verdad. La verdad nos hace libres porque la verdad es la verdad. Y uno, para que la verdad emerja, tiene que tener un entorno que la invita. Y ese entorno que la invita son organizaciones donde sí, era un bachiller el que tuvo la observación, era cualquier persona, pero era valorada esa capacidad de decir, de disentir. La gente contará la historia de Doña Sabrosa de Quiques, pero no te contará el error que casi estuvimos a punto de cometer. Nosotros trajimos a un experto francés
porque ya nos había dicho alguien que lo que tocaba hacer era una cosa que se llamaban nuggets de gallina para venderlos muy baratos a competir con el pollo, que eso era lo que se hacía y eso era como se hacía, y los franceses y ya lo teníamos y ya nos había hecho inclusive la prueba con una salmuera, con unos, y fue porque alguien dijo ahí, oiga hermano, pero convertir una celebración en familia que es una gallina en un nugget que es una comida de perro, pero si no lo hubiera dicho esa persona, todos no nos hubiéramos dicho, oiga, espéreme un segundo, es verdad. ¿Usted cómo está convirtiendo una comida que es acerca de celebrar, de lograr, de hacer una comida elaborada? ¿Qué es la foto? ¿Qué es la gallina? Exactamente. La gallina es una celebración de una familia, no es celebración. comida. Es una celebración, es una ocasión de compartir. Que Es por más, chance es comida. Ah, no, que te la comes. Pero lo importante es que es una celebración y importante que es difícil de preparar. Porque si es tan fácil que viene precocinada, ya no hubo gracia, ya no hubo celebración. Nadie quiere invitar a unos amigos Para comer nuggets, a un huevón. hijo para comer nuggets o arroz con pollo. Nadie. Si a ti tu mamá cuando tú llegas de visita te dice arroz con pollo, she's not loving you, buddy. Si te dice sancocho de gallina, sancocho de gallina es, esta señora estuvo 8 horas haciendo eso por mí. Entonces, si nosotros ahí no hubiéramos tenido la capacidad de, el entorno donde esa verdad emerge y la capacidad de coger esa observación y decir, venga que usted de pronto tiene algo, ese chutzpah, esa capacidad de hablar, porque en una organización donde alguien que no tiene ni la jerarquía, ni los títulos, ni el pergamino, ni el pedigrí, ni el bachiller, ni el diploma, si no se ganan los derechos a través de esas jerarquías, entonces nunca lo hubiéramos escuchado. Entonces yo creo que hay una pequeña sutileza y es que las organizaciones también tienen que bajar sus niveles de elitismo, bajar sus niveles de defensividad, dejar de pensar que las cosas dependen de cuánto se gana usted y cuánto me gano yo, a ver cuál de los dos dice la verdad. No. La verdad está invitada, que seamos capaces de disentir como disciplina. El arte de la desobediencia y el disenso es una cosa que nos toca promover como... Arte. Es un arte. No es... Sí, es un arte que tiene que construir, manifestar. Sí, con uno van a observar sin darse cuenta. Exactamente. Sí, eso es muy importante. En eso es porque me encanta Colombia, y como tú dices, mi profesor de arquitectura está hablando como en India, que invitaron unos gringos, algo allá, europeos, para diseñar unos apartamentos de bajo costo para los indianos. En construir un montón. En cada apartamento fue aquí no hay mucho como un bathtub. ¿Cómo se dice como bathtub? Una tina. Y una ducha. ¿En qué pasó? Ellos convirtieron en un armario. Porque espacio es oro. Claro. Ellos bañan en la lluvia en las calles. No voy a bañar acá, no voy a gastar energía en agua. Voy a usar espacio es más importante de agua. De bañar con el agua es gratis en allá. Entonces ellos equivocaron total porque pensaron que la gente, ellos no tienen agua. Ese es cuando dice, yo puedo ofrecer No, que necesitan la gente. Claro. Ahí va, es esa misma disciplina de pensar no con creemos la superioridad moral. nuggets. Yo sé lo que tú necesitas. Queremos gallina, no queremos nuggets. Bueno, en la gallina más barato de especiar vendemos millones. Exactamente. Sí, siempre las respuestas son muy sencillos, pero complicado de ejecutar. Siempre están en el mercado. El día que uno cree que las respuestas a los dilemas competitivos están en libros de Harvard Business School o están en metodologías de Osterwalder, you're looking in the wrong place, buddy. Ve, usa si quieres esas herramientas, pero put your nose en el mercado. Si tú no sacas estos debates allá es donde realmente se prueba la verdadera excelencia competitiva es en el mercado. Entonces, ¿qué opinas que es el valor de leer estos libros en estudiar? Porque yo me encanta porque cambia mi chip de pensar, pero siempre yo vuelvo a mi bolsillo, que es más sencillo, no es tan complicado, no es una metodología, es hacer cosas normales que tú sientes que ya tengo este problema, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Qué es la verdad que necesito? ¿Qué es tu opinión de estudiar en ese tipo de cosas? No, yo hubiera hecho lo mismo. Yo nunca hice un MBA, ya pues no lo hice. Hace poquito, arrogantemente, alguien en un evento de Babson que me invitaron, alguien me dijo que por qué no iba a Babson y yo les dije que yo iría con mucho gusto cuando me dieran un buen tenure para dar un lecture.
Y la persona pues me dijo, no, yo te estaba invitando pues a que hicieras tu MBA. Y yo le dije, no, yo te estoy diciendo que sí, si me das dictar una clase. Entonces yo creo que finalmente esa visión tuya un poquito del flâner, la palabra en francés de flâner, esa capacidad de indagar, de vagabundear intelectualmente, de juntar muchas disciplinas, de mantenerse inquieto, Roger Martin lo llama el pensamiento integrativo. De los problemas más interesantes a resolver son wicked problems, son problemas que el solo definirlo es esencial para resolverlo, y esa capacidad de definir bien los problemas no te la da saber de problemas de administración, saber de Excel. Hay que saber de todas esas cosas, pero hay que tener una visión un poquito más integrativa, hay que haber leído un poco más de filosofía. Y sonará, digamos, absurdo, pero los consejos más importantes, los principios más fundamentales en temas de estrategia, yo los he extraído de filosofía y biología, de libros como, no sé, el Tao de Séneca, libros donde tú empiezas a entender unas cosas que son milenarias, innovación basada en el Eclesiastés. Yo algún día voy a hacer un libro, voy a escribir un blog de los consejos de innovación y de crianza que hay, por ejemplo, en la Biblia. Yo no soy una persona muy religiosa, pero resulta que esa tradición oral ha recogido unas píldoras de sabiduría. Mi esposa le encantaría escuchar este. Es absolutamente esencial. Entonces, yo creo que es esa búsqueda tuya. Sí hay que tener la disciplina del desarrollo, de la inquietud, de la curiosidad. Charles Munger era el que decía que nunca, jamás había conocido una persona interesante que no fuera un gran lector. Es decir, que zero. Eso no existe. Y un gran lector es finalmente el hábito de, sí, lea en Twitter o lea en la pero tenga breadth, tenga amplitud de pensamiento. La amplitud de pensamiento es esencial. Pero yo sí creo que los espacios en los que nosotros hoy podemos ir a entrenar esos skills son muy escasos y no son las universidades. Y yo creo que ahí, para que hablemos, hay una oportunidad de negocio. Todos los clientes míos, los equipos gerenciales, después de que terminamos un proceso de estrategia, me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me meto? Y sé que la respuesta no es a un curso ni a un MBA, pero si nosotros pudiéramos hacer, ahí hay una oportunidad. El Upside Academy, que yo quiero algún día crear, será una cosa distinta, porque sí creo yo que tenemos que juntar, ¿no? una forma de entrenar esas destrezas, pero creo que es más un tema de vagabundear intelectualmente y con amplitud que hacer pues un curso, ¿no? De design thinking únicamente. Ahí no está sola la respuesta. Sí, yo he pensado mucho, si yo voy a arrancar como una maestría de innovación y creatividad, una clase me hace estudiar pulpos. Eso es como cosas de otro planeta, la manera que como tienes cerebros en sus tentáculos, en ese tipo. Estudia cuttlefish, estudia cómo funciona, como tú dijiste, nada de negocios. Y cuando tú empieces a estudiar negocios, que es sencillo, vas a conectar miles de puntos que son invisibles, ¿no? Estoy de acuerdo. Listo. La última pregunta antes de las últimas preguntas. ¿Qué admiras más o qué te gusta más de Upside Consult? ¿Qué haces? Bueno, no, nosotros, si tú me dices a mí, yo soy un absoluto fan de nuestra capacidad de decir la verdad, de decir las cosas como son, de nuestra radicalidad. Hoy, por ejemplo, tuve... ¿Qué significa para vos? Radicalidad. La radicalidad es la capacidad de hablar con la conciencia de que nosotros trabajamos para la compañía, no para el gerente. De que nosotros tenemos que decir la verdad, incluso si la verdad significa que lo que estamos diciendo no conlleva a que nos den el contrato 2. Es decir, nosotros no somos una consultora que está atrapada en el mundo de lo que los gerentes que nos contratan quieren oír. Nosotros estamos ahí para desafiar algunas de las convicciones, y esa capacidad de mirar a los ojos a nuestros clientes y de desafiarlos es absolutamente singular y esencial. Entonces, por eso hablamos de consultoría radical, porque mucha gente dice, yo no los contrataría porque esa gente nos va a desafiar y a incomodar. Pero es que yo creo que ese es el verdadero rol de un consultor basado en filosofía, no en metodologías. Es llegar y traer, digamos, herramientas que le permitan a una conversación producir aprendizaje, producir rupturas, producir ajás, producir hallazgos, producir epifanías. Eso no se produce... Producir más preguntas para más preguntas. Producir ambigüedad e incongruencias. Ser capaces de estar en un tema donde uno dice, y esa es la mejor información que tenemos. No la respuesta de cajón de ese dato, ya lo miramos, eso está estudiado. No es verdad. Esa es la hipótesis.
y con esa información nos toca tomar una decisión. ¿Actuamos o no actuamos? A mí esa capacidad de ayudarle a los clientes a tener esa visión fría, radical, corajuda, courage driven de la información me encanta y me apasiona, y cultivamos mucho eso. Y nos cuidamos mucho de que los consultores que trabajan con nosotros no solo sean extraordinarios pensadores, gente con un gran intelecto y una capacidad de hacer, pero con un gran compromiso con la verdad, un gran compromiso con decir las cosas como las cosas son. ¿Qué es la palabra obedecer? Desobedecer. Ajá. Posiblemente ese es como uno puede ser radical de definiciones. El arte de desobedecer. Así es. El arte de la desobediencia, saberlo cultivar, saberlo promover. Y eso es muy importante. Un poco de eso le hace falta a las empresas que son como tan rígidas y tan acartonadas, que le gustan ese tanto orden. De nuevo a lo Taleb, How to Harvest Chaos for Answer, es esencial. Cómo cultivar el caos para extraer. Sí, pienso que la mejor definición de fue un hombre de este podcast, se llama Carlos Osorio, es un duro en innovación en esta cosa. Dijo, necesito como manifestar la tormenta perfecta, que tú dijiste, no es tan como la gente se siente terrible, pero necesitan esta fricción ideal que tú dijiste. Total. Pero es un arte. ¿Cómo aplastar los dedos suficientemente que dicen, suficiente tensión que te dé apertura, pero no tanta que te paralice de miedo? Ese balance es esencial. Listo, Eduardo. Las últimas preguntas. ¿Algo más que tú quieres mencionar antes de las últimas preguntas? No, estoy muy contento, animado. Quiero ver este proyecto convertido Sí, yo te estoy... en un currícula, en un syllabus de todo lo que has extraído de las mentes que has convocado, y quedo como muy anticipado, muy expectante del sequel que esto vaya a tener. Entonces, agradecerte a ti tu tiempo y tu intención de haberme venido a visitar. Yo estoy volando ahorita en este pendejo y pucha, ¿cómo voy a conectar esos puntos? Es contra que digo la otra persona, pero ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la filosofía? Necesita la estoicismo de esta información. Tal cual. Es tengo que ver qué es la cosa que es antifrágil que todo puede aplicar, qué es. Entonces, ¿cuál es uno de los 3 libros que han cambiado su vida o una influencia gigante en su vida? El Antiguo Testamento. ¿En serio? ¿El Antiguo? Sin duda, es el único que vale la pena leer. El Nuevo Testamento, pues no hay mucho que leer. Pero el Antiguo Testamento es un libro... Pero es el más violento, más... Sí, es eso. Es monstruos. Es lleno de la realidad. Es como es. Diciendo, ay, no quitan a esta persona, pero toda mi hija violarla. Entonces, es cosas locuras. Es una pesadilla. Esa capacidad de una realidad brusca. Digamos, es el primer libro que plantea que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda equivocada. Es la búsqueda de la responsabilidad y de hacerse uno responsable de uno mismo, la que por momentos te dará felicidad y por momentos no. Pero si tú solo buscas la felicidad, ahí te confundes enormemente. La búsqueda de la felicidad es ese nuevo cliché millennial de que lo que quieren es buscar la felicidad. Es la mejor manera de no encontrar ninguna. La verdadera, the real quest, la verdadera búsqueda en la vida es la búsqueda de la responsabilidad. La responsabilidad es lo que te da la libertad, y la libertad es lo que te da la capacidad de ser en algunos episodios de la vida muy feliz. Entonces, si entiendo, estás hablando que no las historias, pero que hay cosas terribles, hay cosas buenas, hay sacrificios, no hay cosas justas, no hay cosas buenas, solamente es una tormenta de cosas y toman cada uno como llegan. Tal cual. Okay. Es esa visión, es las historias desde la perspectiva antropológica, lo que le está pasando a la historia del hombre en ese. No es la parte religiosa, es por qué esas historias nos recuerdan a nosotros. Nosotros no somos tan conscientes de cosas de nuestra misma humanidad, que cuando uno lee libros que han pasado lo que llamaba Taleb el efecto Lindy, han estado por 3.000 años, por 2.000 años. ¿Por qué esas historias son las que han escogido preservar? ¿Qué hay ahí? Ahí hay una riqueza muy grande de cómo vivir en sociedad, de cómo vivir en armonía, a pesar de cómo es el caos, a pesar de cómo es la realidad. Entonces, a mí ese es un libro que lo valoro mucho. Es más, algún día, Robbie, cuando logre escribir secretos, o sea, consejos de emprendimiento basados en Eclesiastés, te la voy a mandar, porque es tal vez una de las mejores guías
que hay de cómo crear bajo competencia e incertidumbre, cómo crear cosas valiosas. Listo, libro 2 o libro 3. ¿Cuál otro libro es? Yo soy muy fan de Taleb en todas sus definiciones. Es un libro duro, no es pues el libro más rico de leer, pero yo creo que yo me los leería pues todos, pero el Antifrágil y Skin in the Game creo que son libros que cualquiera que quiera, digamos, presentarse a estos temas tiene que haber leído con absoluto dominio. Solamente para el concepto de entender qué es antifrágil. Para mí, si este libro demora mucho tiempo pasar, yo pienso que entendí como 10% del libro. La parte económica no entendí nada, pero el concepto de este libro cambió mi vida. Así es. La única cosa es que no sé si has visto esa conversación para la gente escuchando. Es más, su Twitter este man es un monstruo de ego. No, él es un salvaje del ego. Él es una salvaje. Es una persona que no debe nada. Entonces también es un tipo que ejercita la libertad desde una manera que es muy pedante, es muy amigo mío. Estuvo en esta casa. ¿En serio? Taleb, ahorita te muestro una foto. Somos muy amigos porque lo trajeron a un evento y él y yo por Twitter nos habíamos hecho amigos en un paper de matemáticas que una vez compartimos. Y yo le hice una corrección, pues una sugerencia. Y me la mandó y tuvimos esa conversación y se vino acá y comió conmigo comida colombiana. Estuvo 3 días, me invitó ahorita a Nueva York, no pude irlo a ver. Y sí es un tipo muy querido. Él en Twitter tiene como esa, pero sí es un tipo que ejerce la libertad. Es buena persona. Es muy buena persona. Es un tipo absolutamente encantador. Y es un bicho raro, como mucha gente que yo como Richard Dawkins, que yo soy un super fan, que es la manera que piensan es diferente conectar. ¿Sí? ¿Fue sencillo conectar con él como un ser humano o fue...? No, él es una persona muy asequible, es una persona muy inteligente. Otro nivel. Es a zero bullshit person, él no tiene small talk. Él cualquier conversación, yo le hablé de un escritor que a mí me gustaba de historia y me regañó a los 30 segundos que era un tipo que se había equivocado en esto, en lo otro. Entonces es un tipo que, como dicen... Radical. Y a mí esas personalidades sí, me derriten. Y el último libro que yo creo que es un libro que vale la pena entender, que a mí me ha gustado mucho, es un libro de un tipo que se llama George Gilder. ¿Lo has leído? No. Se llama Knowledge of Power y es un libro muy importante porque logra poner una cosa que a mí me parece esencial y es esa relación que hay entre valor y conocimiento e información. Tú decías que el tema de la tecnología a ti te gusta mucho, a mí también. Y cuando tú entiendes la relación que hay entre el capitalismo como un sistema de aprendizaje, las empresas que más están ganando son las empresas que más rápido están aprendiendo, que tienen una mejor teoría del conocimiento, no solo una teoría de la acción. Ya no es acerca de los 80 de ejecución, es también acerca de la codificación del conocimiento. Entonces es una pieza muy importante. Pero peleando contra esto un poquito, pienso que fue en el mismo artículo de Story Inc. o algo que tú dijiste, hay 2 maneras de ver la innovación en creatividad. Uno es de ideación, brainstorming, el otro es de ejecutar. Yo pensé que tú estás hablando más poniendo el tema en la ejecución. Sin duda. Pero aquí es hablando del otro que es conocimiento. Claro, porque ponte a pensar que es precisamente el contrapeso a eso que digo. Yo soy más de ejecutemos para aprender, pero no simplemente ejecutemos por ejecutar. Ejecutemos para aprender. Seamos capaces de codificar la información y la teoría de la información, que es el capitalismo. El capitalismo es un plebiscito de información. Todos los días un consumidor decide a qué compañías premia con su consumo y a qué compañías no. ¿Qué hay ahí? Ese tema de la teoría del knowledge and power a mí me parece esencial. Es un libro que me parece que es muy importante para cualquier gerente hoy en día. Entender y domesticar ese pedazo de el information side of their own business. Ahí hay un tema fundamental. Pero la gallina al huevo, que uno sí sin duda llega primero, pero en ejecutar o aprender, ¿qué viene primero? Yo creo que es ejecutar para aprender. Primero es ejecutar, es action driven learning. Sí. Without the learning, sin el aprender,
Si tú simplemente lo que haces y confundes es un acto de ejecutar y ejecutar en el vacío, ahí tampoco está la... No, tú pegas es cuando haces algo, empiezas a tener un interés en algo, aprendes a ejecutar más, no le gustan, busca otro algo, sí, pero es la acción que genera el interés para aprender más. No vas a aprender para aprender, porque si no funciona. Necesitas un skin in the game, porque yo estoy aprendiendo, porque yo quiero saber Exacto. Sí, sin duda. ¿Tienes algún hábito o hábitos que tú haces que tú piensas ayudó para llegar como donde estás en este momento? Bueno, yo cultivo, te voy a hablar de mis 3 excentricidades. A mí la gente me dice que si esas excentricidades pues me separan un poco, pero yo creo que me han dejado mucho. Una es el amor profundo por la creatividad humana, por la capacidad de los seres humanos de crear y de respetar lo que se crea con una mirada de una conversación que hay ahí. Por eso el arte me gusta tanto, me gusta el arte porque es la disciplina de ver en el acto de la creación de alguien algo más que el objeto, el por qué llegó allá, o sea, esa inquietud. Entonces mi excentricidad del arte a mí me hace mirar con unos ojos muy refrescantes casi que cualquier problema, casi que cualquier realidad. Nada más difícil que vivir sin la capacidad de sorprenderse. Y el arte te educa la capacidad de sorprenderte para que no vivas una vida capturada por el aburrimiento y la cotidianidad. Entonces, todas esas cosas que te sacan de lo cotidiano, y el arte tiene esa capacidad, y la creatividad humana y la creación humana la tiene. Para otros que les gusta es la música, pero yo creo que cultivar esas capacidades de uno de mantenerse en estado permanente de alerta y de sorpresa es fundamental. En mi caso, el arte es como lo que lo termina de educar. Y la otra gran excentricidad que yo tengo es, yo casi que cultivo, Robbie, pero con una disciplina fundamentalista, la capacidad de tener conversaciones inteligentes permanentemente con gente. Yo creo mucho en la teoría de que uno termina pensando como las 5 personas con las que más interactúa. Este fue en la última conversación con William Shah, igual. Y si usted no cuida esa red, ese spontaneous learning network con la que uno se va rodeando y simplemente la deja al garete, la deja que es porque es la gente que me tocó, porque eran los amigos del colegio, que porque es que son los que conocía, y tú no cultivas, Tú eres el promedio. tú te promedias a eso. Entonces yo sí creo que una de las grandes disciplinas del hombre en red, del Homo reticularis, no del Homo sapiens, sino del Homo reticularis, es escoger muy bien con quién hace retícula. Y con quién hace retícula supone que cuando alguien te aporta, cultívalo, y cuando no, el tiempo es muy importante. Sí, a veces tienen que quitar amistades porque están bajando. Tal cual. Entonces yo soy, digamos, absolutamente excéntrico en cómo cultivo la gente con la que tengo esas conexiones, y cuando las tengo las valoro y las cuido y las preservo, y la capacidad de sorpresa que el arte me ha educado y me ha dado. Excelente, súper. ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida? ¿Directamente o indirectamente? El peor consejo que yo he recibido, y lo recibe uno en memes todos los días, es ese tema de que querer es poder y toda esa motivación en esas cosas. Todos los discursos motivacionales, yo los detesto, los trato inclusive de mantenerlos lejos de cualquier posibilidad, porque creo que distraen. El cliché distrae mucho la atención de donde está el struggle, de la disciplina, de eso que habla el Antiguo Testamento, de que life sucks and then it sucks some more. Todas esas cosas que te alejan de un realismo pragmático, yo les tengo miedo. A mí, cuando alguien me da cualquier consejo cliché de que lo importante es la actitud, de que querer es poder, yo a esas cosas le huyo, pero simplemente las bloqueo en mi mente. No me gusta para nada. Soy un gran disbeliever en la motivación. Creo que la motivación es el oro del pobre. Digamos, ahí es donde ahí no hay riqueza. Es una gran confusión colectiva. Y en cambio, el mejor consejo tiene que ver con un tema un poquito político, y es que el hombre finalmente es un fin en sí mismo. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos un fin en sí mismo, y la capacidad de nosotros crear desde
desde la libertad. Tal vez hoy lo escribió Taleb en un Twitter, que decía, téngale mucho cuidado a que usted haya escogido trabajar toda su vida para alguien más y no para cultivar su propia libertad, para cultivar su capacidad de autonomía, de libertad, ¿no? y de interdependencia, pero no de dependencia. Nosotros finalmente creamos un sistema donde nos fascina depender de un Estado, depender de un sistema, depender de un sueldo, depender de un jefe. Y a mí romper todas esas posibilidades, todos esos vínculos de dependencias, a mí me parece que ha sido el consejo más importante que me han dado, ese cultivar el acto de la desobediencia y de la independencia. Hay un hombre que se llama Naval Ravikant, que es espectacular. En Twitter tiene un feed que es divino como este. Voy a compartirlo. Es perfecto. Espectacular. Es chistoso que dice para la motivación, ese tipo de cosas. Pero allá siempre que yo me gusta hacer es qué es atrás de este quote o de esta cosa. Por ejemplo, haz que estás apasionado. ¿Qué es esta mierda? Encontrar, es como dicen la gente que una pasión van a llegar a sus piernas. Que, aquí es una pasión. No tiene que ganar una pasión. ¿Cómo ganas? Intentando hacer algo, un montón de cosas hasta un punto que dice, wow, yo puedo hacer todo el tiempo sin problema. Exacto. No, voy a combinar con esta otra pasión. Ay, no puedo hacerlo. Pero no, es que le gusta como su pasión. No, es estúpido. Es intentar hacer algo, fracasando, sufriendo, pensando que no sé qué me gusta o no, hasta el punto que es un pasión o no. Me busco otro. Así es. Ryan Holiday es el que dice en su libro, tal vez el de Struggle is the Way. Ajá, igual es así. El obstáculo es el camino. El obstáculo es el camino. Yo soy más de esa línea. Ya, yo soy estoico en eso. Sí, tal cual. Si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Dorado para ponerte con de cosas de no motivación, con un mensaje gigante por gente aterrizando, despegando, ¿qué mensaje vas a poner allá? ¿Qué mensaje pondría yo? Yo le pondría un poquito a la gente, tal vez un mensaje de que lo importante no es la felicidad, lo importante es la responsabilidad. Y cuando uno busca y cultiva las formas de volverse cada vez más responsable de uno mismo, de sus acciones, de sus cosas, uno encuentra la felicidad de una manera mucho más realista. Si uno en cambio busca la felicidad, ahí queda uno atrapado en una cantidad de clichés de los que uno no logra salir nunca. El oro de los pobres. Así es, tal cual. Ese fue muy lindo que dijo William Shaw también, conectando los puntos. Dijo, el camino más duro siempre es el camino. Sí. No es en el sentido que forzarte, siempre si puedes inteligentemente llegar a un punto, hágale. Pero cuando hay una decisión dura que tienes que tomar, esa es la decisión que tienes que tomar, que tú dijiste. Tal cual. En el Old Testament otra vez. It sucks and then it sucks some more. It sucks and then it sucks some more. Exactamente. Eso es terrible. Eso es terrible. Es mucho más sencillo. Ay, la motivación. Es mucho más fácil. No, es una escapatoria muy buena, muy cómoda. Yo pienso que así necesita hacer su cartelera. It sucks and then it sucks some more. And then it sucks some more. Exactamente. Bueno, esa puede ser la segunda. La otra lado de la cartelera. Pero despegando de 3 años. Y 2 más preguntas. Uno es, por ejemplo, los fracasos, como hablando de aprender, los fracasos como Ray Dalio, éxito no es éxito solamente salen después de un fracaso. Como dijo otra muchacha, Catalina Escobar, que fracaso es como la parte anterior de un éxito. Tú has pasado, cuéntame sobre un fracaso gigante, una falla que después de este fracaso no planeado obviamente, han convertido en un aprendizaje, un cambio radical en su vida. El fracaso muy grande, ahí había tal vez un profesor de Harvard, Deepak Malhotra o alguna cosa, que decía que uno tiene una historia de éxito que quiere que los demás vean y tiene una historia de fracaso que siempre ha tratado, o sea, que es la que tiene uno con uno solo en el espejo. Y la realidad es que cuando nosotros arrancamos la primera consultora,
nos quebramos estrepitosamente en una adquisición. Trabajamos en una compañía, nos invitaron y compramos una compañía de ropa interior y de vestidos de baño muy famosa en Colombia, y invertimos un porcentaje chiquito porque iba a ser un turnaround y porque nosotros éramos capaces y porque nos las sabíamos todas y porque pues éramos, ¿no?, the new kids on the block y nada nos quedaba grande, y hicimos la inversión. Los inversionistas con las que lo hicimos se dieron cuenta que no estaba yendo bien y se salieron, y nosotros fuimos tan arrogantes que en vez de, en ese momento, de gente que tenía 10, 100, 1000 veces más capital que nosotros, de decir, oye, espérense, de pronto nosotros perdemos también nuestro 10%, hemos decidido comprarles a esos para la salida, y entonces quedamos invertidos 5 veces más. Yo perdí mi primer $1.000.000 sin nunca haber tenido $1.000.000. Nunca lo tuve y ya lo había perdido. Yo dije, bueno, pero o sea, ¿en qué momento pasó esta capacidad exponencial de destrucción de valor? Y nos pegamos pues la quebrada. Además, esto soy yo a los 26 años recién casado, donde además estaba convencido que el mundo pues tenía que hacerme la venia y que yo era pues la superioridad intelectual. Y a Dios gracias perdí ese, digamos, fue mi MBA, porque ese $1.000.000 perdido, gastado, quemado completamente, o sea, tenerlo gastado y perdido antes de haberlo tenido en mi poder, fue para mí un acto de estoicismo, de control, de arrogancia dramático, porque empecé a ver las cosas no desde como yo creía que eran, sino como las cosas son, ver la naturaleza de la realidad, y fue una lección de humildad. No aprendí pues todo, yo sigo teniendo pues, unos niveles de arrogancia medio inéditos, pero por lo menos ya no me dejo guiar por esa arrogancia a la hora de decidir. Entiendo, me dio un secreto, y es que lo más importante que uno tiene que tener, Robbie, es conciencia de sus propios sesgos. Awareness of your own bias. Porque como dijo Ray Feynman, la persona más sencilla de engañar es uno mismo. No, es la más sencilla de engañar. Entonces, el arte de encontrar la forma en la que tú tienes conciencia de esos bias es muy importante. Y si a mí me dicen $1.000.000 por haber pagado eso, pues parece caro, pero creo que fue una lección worth paying, porque ya después de tenerlo y de haberlo vivido, yo soy una persona absolutamente vigilante de mis propios sesgos. Me mantengo vigilante de eso, y eso me ha ayudado de ahí en adelante. Otro arte. Otro modelo mental. Otro modelo mental. Todos somos llenos de bias. El que cree que no, tiene el peor de los bias. Y la gente que no cree en leer el libro que se llama Think Fast and Slow, de Daniel Kahneman, Sí, en hablando con él, dijo, yo escribí el libro, pero yo no pude aplicarlo. Exactamente. Es duro. Pueden entender cómo estamos manipulando a nosotros. Ese es porque también yo pienso que somos algoritmos, que somos como ese no real. Porque la manera que podemos manipularnos solamente cambian un 1, un 0. Es impresionante. Y creemos lo que tú quieras. Así es. Y listo. Y la última preguntita es, ¿tiene como dejar un consejo o algo a la gente escuchando? Pienso que el último fue bacanísimo. Sí, yo creería que repito sobre eso. Y de nuevo, tener mucha conciencia de los bias que uno mismo tiene. Tener uno mucha observación de uno cómo procesa la información. Mira que los seres humanos le ponemos una prima muy grande a si acertamos o fracasamos, pero no observamos mucho cuáles fueron las preguntas que nos llevaron al fracaso o al éxito. Y a mí me gusta mucho más tener conciencia de los mecanismos que causan el éxito que el éxito per se. Y sobre eso hay una disciplina y hay una observación y hay un ejercicio muy silencioso pero muy importante de uno ser muy consciente de eso y ayudarle a las empresas y ayudarle a toda conversación a que haya conciencia de los causal mechanisms of success y de los causal mechanisms of bias y de los causal mechanisms of awareness. O sea, esa particularidad es un acto. Por eso creo yo que si tú me dijeras a mí, Eduardo, vuelve a estudiar una cosa, yo te diría estudiar filosofía. No questions asked. Y puede aplicarlo a inteligencia artificial, machine learning, todo. Leibniz era un filósofo que redescubrió el cálculo. Todo está volviendo a conectar otra vez. Sin duda. Entonces, ese sería, digamos, mi último consejo. Y, Eduardo, tengo muchas más preguntas, pero yo tengo una proposición para vos. ¿Qué tal? Yo disfruté esta conversación demasiado. Si en octubre o noviembre, cuando yo he terminado 25 más entrevistas, tengo información conectada, revisamos y peleamos con los puntos y miramos qué podemos encontrar.
aceptada la invitación, listo. Eres parte oficial de mi Personal Learning Network, PLN, así que cuando tengas esas entrevistas y me das la oportunidad de enriquecerla con mi perspectiva, lo haré con mucho gusto. Y como gente escuchando, las transcripciones de cada episodio del Giro de Innovación van a ser disponibles en un momento al otro. Y como arrancamos, siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias, hermano, por ese tiempo. A ti, por el entusiasmo, por el interés y por esta tarea medio quijotesca de irnos buscando e ir conectando puntos aparentemente disímiles. Así que gracias por la visita, Rob. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao.